Dragon Ball comienza a negarse a regresar al planeta Vegeta 76-90. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 76. Al oír la llamada de ella, Rob alzó la vista y vio a Goku. Ella le estaba levantando la ropa y su carita reflejaba tristeza. Rob no pudo evitar reír y dijo: el pequeño se llama Kakarot, pero en la Tierra se llama Son Goku. Parece que Goku seguía sin poder escapar de la tentación de caerse y golpearse la cabeza. Rob notó que, comparado con la última vez que se vieron, Goku, aunque seguía siendo travieso, se había vuelto mucho más obediente. ¿Kakarot?, pensó ella. Al oír el nombre de Goku, lo repitió en voz baja, con la expresión ligeramente perdida en sus pensamientos. Sin embargo, Rob ya había conseguido la piedra de 4 estrellas de Son Gohan. Era hora de partir hacia la siguiente parada. Los dos no se detuvieron en el monte Paozu, pero Isla estaba claramente preocupada por Goku y continuó la conversación incluso después de marcharse. Rode, Kakarot parece demasiado débil. Tras un riguroso entrenamiento, los sentidos de Isla se habían agudizado enormemente, permitiéndole percibir fácilmente la fuerza actual de Goku. Para los estándares Saiyajin, esto no solo era débil. Probablemente sería más débil que un operario de logística cuando creciera. Goku no es fuerte ahora, pero quién sabe qué le depara el futuro. Quizás se vuelva incluso más fuerte que tú. Al escuchar la queja de Isla, Rode sonrió, hablando con un dejo de seriedad. ¿Más fuerte que yo? ¿Ese pequeñín? ¿Estás seguro? El rostro de Isla reflejaba incredulidad ante las palabras de Rode. Sin embargo, no pudo evitar pensar en la naturaleza traviesa de Kakarot, tan diferente de la dócil naturaleza de los Saiyajin. Considerando las 3 condiciones para transformarse en Super Saiyajin, no pudo evitar reflexionar. Pensando en esto, Isla no pudo evitar preguntarle a Rob: ¿Kakarot también logró transformarse en Super Saiyajin en el futuro? Aunque la pregunta de Isla tenía un tono de certeza. Así es. Rob asintió en respuesta a las palabras de Isla. De hecho, en cierto sentido, Goku fue la primera persona en transformarse en Super Saiyajin. HMPH. Aunque es mocoso se transforme en Super Saiyan, no podrá superarme. Al recibir la confirmación de Rod, Isla resopló con arrogancia. Sin embargo, a pesar de su apariencia ruda, pensó para sí misma: parece que en el futuro no solo tengo que alcanzar a Rod, sino que también tengo que mantenerme siempre por delante de la nueva generación. Mientras Isla reflexionaba sobre esto, los dos llegaron a la isla Tortuga. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el maestro Roshi, bastante sorprendido de ver llegar juntos a Rod e Isla. Resulta que, desde que ambos se graduaron de su tutela, aparte de las pocas visitas de Rod con especialidades locales, Isla nunca había venido. Hoy era la primera vez. Maestro Roshi, venimos a pedir prestadas las esferas del dragón. Rod no se anduvo con rodeos y expuso directamente su propósito. Ante la petición de Rod, el maestro Roshi no pareció darle mucha importancia. Le entregó la esfera del dragón que colgaba de su cuello, riendo entre dientes y bromeando. Jejeje, ya veo. Pensé que estaban de viaje. ¿Eh? Rhodes se quedó perplejo ante las palabras del maestro Roshi. Sin embargo, al recordar su viaje con Isla para encontrar las esferas del dragón, llamarlo viaje no le pareció descabellado. Más o menos, jaja. Respondió Rhodes alegremente, tomando la esfera del dragón del maestro Roshi. Mientras Rhodes seguía de acuerdo con las bromas del maestro Roshi, Isla resopló y fulminó con la mirada al anciano. Sin embargo, comparado con su primer encuentro, el maestro Roshi, ahora bastante familiarizado con Isla, no tenía ningún miedo. El maestro Roshi se acercó a Rhodes, aparentemente insatisfecho, pero con los ojos brillantes mientras susurraba. Chico, recuerda traerme algunas especialidades locales la próxima vez. Entendido, entendido. Comprendiendo el significado del maestro Roshi, Rhodes asintió, entre risas y lágrimas. ¿En serio, puedes con todo esto?, pensó Rhodes para sí mismo, mirando al anciano maestro Roshi. Maestro Roshi, volveré a verlo. Tras llegar a un acuerdo privado, Rod y ella abandonaron la isla Tortuga con las esferas del dragón, dirigiéndose directamente a su siguiente destino. El monte de la llama, donde residía el Rey Ox. El Rey Ox mostró tan hospitalario como siempre durante la visita de Rod. Allí, Rod conoció a Kiki, quien, al igual que Goku, aún era una niña pequeña. Kiki era muy tímida y se escondía tras el Rey Ox, observándolos en secreto con sus grandes ojos llenos de curiosidad. Esta es mi hija Kiki.
Venid, venid, hoy vamos a celebrar un gran banquete. Exclamó el rey Ox, presentando orgullosamente a su hija, alzándola en brazos e invitándolos cordialmente al castillo. Pronto, un banquete estuvo listo, y Rod y el rey Ox comieron y bebieron con avidez. Sin embargo, para sorpresa de Rod, ella estaba jugando con Kiki de una manera inusual, y ambas se llevaban de maravilla. Nunca supe que tenías este lado, comentó Rod. Al abandonar la montaña llameante para seguir reuniendo las esferas del dragón, Rod no pudo evitar mirar a ella, recordando la armoniosa escena en la que ella y Kiki se llevaban tan bien. Ella puso los ojos en blanco ante las palabras de Rod, con una expresión de confianza. No es nada, también me llevo muy bien con Bulma. ¿Llevarse muy bien con Bulma? Rod sospechaba, pensando en el comportamiento diferente de Bulma al ver a ella. Sin embargo, a pesar de sus sospechas, nunca había visto a ella de compras con Bulma. ¿Acaso lo que decía era cierto? Rod negó con la cabeza para sí mismo, pero no le dio más vueltas. Siguiendo las indicaciones del radar del dragón, los dos fueron a varios lugares más en busca de las esferas del dragón y finalmente regresaron a la corporación Cápsula para obtener el planeta 2. Con las esferas del dragón reunidas, comenzaron a invocar a Shenron para pedir un deseo. Aparece, Shenron. Por favor, concede mi deseo. Al terminar el conjuro, la luz se desvaneció y la alta y majestuosa figura de Shenron descendió. Por favor, en el menor tiempo posible, transforma sutilmente al Dr. Gero en una buena persona. Frente a Shenron, Rode deseó directamente transformar al Dr. Gero, esperando que una transformación sutil no afectara sus talentos. Este deseo es sencillo. Al escuchar el deseo de Rode, Shenron indicó que era sencillo. Entonces, sus ojos rojos se iluminaron y la majestuosa voz de Shenron resonó una vez más. Tu deseo ha sido concedido. Bien, entonces, adiós. Dicho esto, Shenron se transformó en una luz dorada que envolvió las esferas del dragón en el suelo. Al volver el cielo a la normalidad, la luz dorada dispersó las esferas del dragón en todas direcciones. Al ver esto, Rhodes actuó con rapidez y tomó las esferas del dragón prestadas. Bien, asunto resuelto. Ahora solo necesitamos reclutar al Dr. Gero. Tras modificar al Dr. Gero y liberarse de toda preocupación, Rhodes se dispuso de inmediato al siguiente paso. El proceso de reclutamiento era sencillo. Aunque el Dr. Gero era un genio, no dejaba de ser una persona común y corriente. Ante las irresistibles condiciones que Rhodes le ofrecía, obedientemente recogió sus cosas y se entregó junto con su asistente. En cuanto al ejército de la Patrulla Roja, Rhodes era demasiado perezoso como para molestarse con un jefe tan insignificante que podía ser derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Si no ocurría nada inesperado, probablemente Goku tendría que encargarse. Con este asunto resuelto, Rhodes reanudó su entrenamiento, estudiando y comprendiendo el poder del espacio-tiempo. 6 meses después, ella, que entrenaba en la cámara de gravedad, de repente fijó la mirada y observó con atención hacia dónde había estado Rode. Una profunda sensación de vacío la invadió, y un atisbo de preocupación cruzó su rostro. Rode había desaparecido de este mundo. Aparte de la inexplicable sensación de vacío y preocupación de ella, Rhodes ya había viajado entre mundos y aparecido en otra dimensión. Esto ocurrió después de que Rhodes explorara con éxito el nodo espacio-temporal usando el método de Porunga, y tratara continuamente de analizar sus principios, incluso intentando comprender y dominar este poder mediante el templado bajo la quietud temporal. Sin embargo, aunque Rhodes podía moverse libremente sin verse afectado por la quietud temporal tras el templado, dominar verdaderamente el poder del espacio-temporal no era tan fácil. Ese día, mientras analizaba y comprendía el nodo espacio-temporal como de costumbre, basándose en sus conocimientos, se absorbió tanto que lo tocó. En el momento de tocar el nodo espacio-temporal, Rhodes desapareció del mundo principal y apareció en una dimensión diferente. ¿Qué mundo es este? En ese instante, Rhodes se encontraba en el espacio profundo, rodeado únicamente por el paisaje circundante. Aunque aquel mundo desconocido lo desconcertaba un tanto, no percibía ninguna forma de vida poderosa a su alrededor, por lo que no le prestó mucha atención. Rhodes no exploró el mundo de inmediato. En cambio, se concentró en sí mismo. Pero al tocar el nodo espacio-temporal y viajar a ese mundo diferente, notó un leve cambio en su cuerpo. Tras percibirlo y experimentarlo con detenimiento, la alegría se reflejó en su rostro. Resultó que, al tocar el nodo espacio-temporal y atravesarlo para llegar a ese mundo, su cuerpo también se veía afectado por el poder del espacio-temporal.
Sin embargo, a pesar de la influencia de dicho poder, el cuerpo de Rhodes no solo no experimentó ninguna reacción adversa, sino que, bajo el efecto purificador del mismo, se volvió mucho más sensible a los nodos espaciotemporales. Al darse cuenta de esto, Rhodes siguió sus sentidos y exploró el área circundante utilizando el método de exploración de nodos espaciotemporales que había aprendido del dragón. Poco después, se movió y apareció en otra parte del cielo estrellado, donde efectivamente había un nodo espaciotemporal. Encontrar un nuevo nodo espaciotemporal con tanta facilidad era mucho más sencillo que antes. Con esto en mente, Rhodes no se preocupó demasiado por regresar. Rhodes se sentó con las piernas cruzadas en el vacío, dedicando tiempo a sentir cuidadosamente todo su cuerpo, desde afuera hacia adentro. Durante este examen, Rhodes descubrió de inmediato algunas diferencias. Parecía que en el momento en que su cuerpo atravesó el espacio-temporal, también había obtenido el control de un vestigio de poder espacio-temporal, específicamente el poder del tiempo. Pensando esto, la mente de Rhodes se agitó. ¡Zas! Una fluctuación invisible, incolora e imperceptible se extendió desde su cuerpo. Justo entonces, una partícula de polvo cósmico voló hacia él, pero tan pronto como entró en un radio de 100 metros alrededor de Rhodes, se detuvo instantáneamente, su velocidad se redujo a la quietud. Rhodes había obtenido el control de un vestigio de poder para detener el tiempo. ¡Bang! Sin embargo, en un instante, el polvo cósmico, aún inmóvil, retomó su velocidad vertiginosa y se estrelló contra él. Parecía haber durado menos de un segundo. Percibiendo la duración de la quietud a su alrededor, Rhodes parpadeó y destruyó el polvo cósmico que se aproximaba, sintiéndose algo insatisfecho. Sin embargo, esta insatisfacción fue pasajera. En ese momento, lo que más le entusiasmaba era la euforia. Al fin y al cabo, este era su verdadero dominio de la quietud temporal, no un efecto de aquella máquina del tiempo a medio construir. Aunque el tiempo fuera breve, mientras el oponente no pudiera romper las cadenas del tiempo, incluso ese menos de un segundo bastaba para decidir el resultado de una batalla entre expertos. Además, esto era solo el principio. A medida que comprendiera mejor, este poder se volvería más fuerte y duradero. En ese momento, quizá no se limitaría solo a la quietud temporal. La aceleración e incluso la reversión del tiempo serían poderes que podría controlar. Y una vez que dominara por completo el poder del tiempo, incluso sin aprender magia ni investigar la modificación celular, su esperanza de vida ya no tendría límites. Al pensar en esto, Rhodes se llenó de energía. Sin embargo, por muy buena que fuera la idea, solo había dominado un atisbo del poder del tiempo. Para maximizar el efecto de este poder, necesitaría más tiempo para estudiarlo y explorarlo. Con esto en mente, Rhodes se sentó con las piernas cruzadas en el vacío, meditando con los ojos cerrados, comprendiendo y cultivando cuidadosamente. Con el paso del tiempo, hasta que dominó este poder por completo, descubriendo algunos usos sutiles, finalmente abrió los ojos. Es hora de explorar este mundo. Rhodes abrió los ojos, se tranquilizó y sus ojos se llenaron de un deseo de explorar. Mientras hablaba, una idea lo asaltó. Localizó la Tierra en el mapa cósmico tridimensional y usó la superteletransportación para desaparecer en las profundidades del espacio. En el borde de la galaxia del norte, en una discreta tierra azul, Kami y Popo estaban al borde del templo, mirando hacia abajo con expresiones preocupadas. No se preocupe, señor Kami, Goku y los demás ganarán. Al ver la preocupación en el rostro de Kami, el señor Popo no pudo evitar consolarlo. Eso espero. Al oír las palabras de Popo, Kami suspiró con impotencia. Como Kami de la Tierra, debería ser su guardián, pero cuando la Tierra se enfrentaba a un desastre, no podía hacer nada, lo que lo llenaba de amargura. ¡Zas! Justo cuando ambos se preocupaban por la situación en la Tierra, se produjo una fluctuación espacial repentina, seguida de la aparición de una figura alta a su lado. El recién llegado no era otro que Rhodes, quien había desaparecido en las profundidades del espacio. Al percibir la anomalía a sus espaldas, Celestial y Bobo se giraron de inmediato. Al ver a un extraño, se pusieron cautelosos. Hola. ¿Cuánto tiempo sin veros? Al ver a Celestial y Bobo mirándolos, Rhodes, cuya expresión solía ser fría y severa, les dedicó una cálida sonrisa. En efecto, en la Tierra, Rhodes y ella habían vivido en Ciudad Oeste durante 2 años y medio sin visitar el Templo Celestial. Ahora, al ver a un celestial de otro mundo, no pudieron evitar sentir nostalgia. ¿Quién eres?, preguntó confundido el celestial, al ver al desconocido Rhodes y percibir que no mostraba hostilidad ni poseía un aura maligna.
Su excelencia celestial, esta persona es muy poderosa. A diferencia de los dioses, Popo percibió vagamente el poder oculto en Rhodes y no pudo evitar hacérselo notar. Al ver sus reacciones, Rhodes simplemente sonrió, sin prestarles mucha atención ni ofrecer ninguna explicación. Caminó hasta el borde del templo y también miró hacia abajo. Tal como lo había imaginado. Al ver lo que ahora se reflejaba en la tierra, Rhodes pensó. Mi percepción era correcta. Siguiendo la mirada de Rhodes hacia abajo, lo que apareció ante sus ojos fue un árbol colosal, tan inmenso que ocultaba la tierra por completo. Este árbol llenaba todo su campo de visión, rebosante de una fuerza vital abundante. Sin duda el árbol de los espíritus. ¿Turles? Al ver el gigantesco árbol creciendo en la tierra, Rhodes pensó inmediatamente en el árbol de los espíritus, y también en aquel Saiyajin que, aparte de tener la piel un poco más oscura, era idéntico a Goku. Había plantado él el árbol. No esperaba venir a este mundo paralelo. En este mundo, los guerreros terrestres de esta era no habían muerto, y la historia se desarrollaba de forma diferente a la trama principal de Dragon Ball. Recordando la información sobre la película de Turles, Rhodes no pudo evitar pensar en estas cosas. Sin embargo, estos pensamientos solo le cruzaron la mente fugazmente, y luego no les prestó más atención. Este es el mundo real. Aunque difiere de la historia principal de Dragon Ball que recordaba, aquí todos son personas de carne y hueso, con su propia vida y experiencias. Pensando en esto, Rhodes centró su atención en el árbol espiritual que se encontraba debajo y en Turles, quien en ese momento estaba causando problemas. Se decía que el fruto del árbol espiritual era un fruto divino, capaz de aumentar enormemente el poder y de un valor extraordinario. Sin embargo, por lo que él sabía, el árbol espiritual crecía absorbiendo la fuerza vital de los planetas y sus habitantes. Al pensar en esto, Rhodes sintió inmediatamente repugnancia hacia el fruto del árbol espiritual. No solo le desagradaba depender de objetos externos para aumentar su poder, sino que el hecho de que el fruto del árbol espiritual pareciera adictivo también era inaceptable. Y, lo más importante, el fruto del árbol espiritual nacía de la absorción de la fuerza vital de innumerables seres. Por lo tanto, desde cualquier punto de vista, era imposible que lo comiera. Sin embargo, aunque no tenía intención de comerlo, dado que se decía que el fruto del árbol espiritual era divino, debía tener algún mérito y ser de gran valor para la investigación. Podría recolectar algunos. Como mínimo, debería obtener algunas semillas, que luego podría entregar a Grobol como material especial para investigación biológica. Habiendo decidido sus intenciones con respecto al árbol espiritual y su fruto, Rhodes centró su atención en Darles. Aunque Darles era el principal antagonista en esta crisis de la Tierra, su fuerza no era particularmente alta. Antes de consumir el fruto del árbol espiritual, su poder de combate era de unos 30.000 como máximo. Antes de ir a Namek, Rhodes podía derrotarlo fácilmente. Además, después de su batalla con Isla, que aumentó sus habilidades pasivas a casi 10 millones de poder de combate, y 2 años y medio después, era aún menos probable que Rhodes se viera amenazado. Incluso si Darles consumía más frutos del árbol espiritual, no representaría ninguna amenaza. Pensando esto, Rhodes se volvió hacia Kami. Kami, soy Rhodes, de otro mundo, y también un humano de la Tierra. Dado que la Tierra se enfrenta a una crisis, debo aportar mi granito de arena. Se presentó brevemente a Kami y Polnareff. Mientras hablaba, Rhodes miró al cielo y sonrió al rey Kai, quien se encontraba en su planeta, observando la Tierra con sus antenas y centrando su atención en él al verlo llegar, expresándole su buena voluntad. Mientras Rhodes expresaba su buena voluntad, en el planeta del rey Kai, la cabeza regordeta de Kai del norte estaba cubierta de sudor frío. ¡Qué tipo tan perspicaz!, murmuró Kai del norte para sí mismo, secándose el sudor de la frente. En todos sus años observando la vida galáctica, esta era la primera vez que alguien lo localizaba a través de Internet. En ese momento, Kai del Norte desconfiaba de la aguda percepción de Rhodes y estaba asombrado por sus palabras. ¿Otro mundo? ¿Acaso este tipo había viajado en el tiempo? La sola frase y acción de Rhodes desataron un torrente de pensamientos en la mente de Kai del Norte, incluso disminuyendo su preocupación por Turles. Podía percibir vagamente el aterrador poder de Rhodes. Si este visitante interdimensional estaba dispuesto a actuar, no solo Turles, sino incluso el emperador cósmico Freezer probablemente serían incapaces de resistirlo. Dejando a un lado los pensamientos de Kai del Norte, en la Tierra, tras presentarse, Rhodes sonrió y les dijo a los dos dioses. Muy bien, continúen ustedes dos, bajaré a echar un vistazo.
Dicho esto, la figura de Rhodes desapareció del templo. Mientras tanto, en la Tierra, sin embargo, se desarrollaba una situación completamente diferente. Los guerreros terrestres luchaban contra los secuaces de Turles cuando, en una cueva, Gohan, ahora convertido en gran simio, recuperó parte de sus sentidos gracias a la aparición del dragón veloz. Inmediatamente centró su atención en Turles, el culpable. Tonto, ¿crees que puedes vencerme? Al ver a Gohan, ahora consciente y en su forma de gran simio, fijo en él, los ojos de Turles se llenaron de desdén mientras se burlaba fríamente, esquivando el ataque y elevándose por los aires. Parece que lo de deshacerme del hijo del traidor Kakarot fue solo una ilusión mía. Viendo a Gohan, que había fallado su primer ataque, saltar de nuevo hacia él, Turles sonrió con desprecio y aplaudió. Un anillo de energía, con un poder cortante similar al corte espiritual, apareció de la nada. Muere. Ya que no podía vencerlo, lo destruiría. En ese instante, Turles decidió eliminar a Gohan, rugiendo mientras lanzaba el anillo contra él. Gohan. ¿Qué? Justo entonces, Goku llegó a tiempo. Al ver a Gohan en peligro, rápidamente reunió su espada destructora y atacó la cola de Gohan en su forma de gran simio. Sin embargo, justo cuando Goku lanzó la espada destructora, una figura apareció junto a Gohan en su forma gigante, lo agarró y desapareció al instante. Chisporroteo. ¡Bum! Gohan en su forma de gran simio desapareció de su lugar, y la espada destructora de Goku chocó con el anillo de Turles. Sin resistencia alguna, el anillo de Turles fue cortado instantáneamente por la espada destructora de Goku, seguida de una violenta explosión. Ignorando a Turles, Goku usó rápidamente sus sentidos para localizar el ki de Gohan y corrió hacia él. Gohan. Saltando fuera de la cueva, vio a Gohan, ya recuperado, siendo llevado en brazos por una ladera. Goku corrió inmediatamente para recuperarlo. No te preocupes, el pequeño está bien, solo inconsciente. Al ver la expresión de ansiedad de Goku mientras corría a agarrar a Gohan, Rob, quien lo cargaba, habló. Para evitar malentendidos, le lanzó a Goku al desnudo Gohan. Tras tomar a Gohan y confirmar que estaba bien, la ansiedad de Goku disminuyó un poco antes de mirar a Rob. Al notar su apariencia, especialmente la cola alrededor de su cintura, Goku no pudo evitar mirarlo con recelo. ¿Tú también eres un Saiyajin? Yo y Rob iba a hablar cuando Turles, que lo seguía de cerca, lo interrumpió. La mirada de Turles se posó en Rod con sorpresa, y una sonrisa apareció en su rostro. Interesante. No esperaba que hubiera un Saiyajin superviviente. Kakarot, y tú, mientras estés dispuesto a seguirme, seguiré considerándolos mis camaradas. Al ver a dos de los suyos, Turles se llenó de alegría. Incluso Goku, a quien consideraba un traidor, estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Al oír las palabras de Turles, la expresión de Rock se tornó extraña y le dirigió una mirada peculiar. No soy Kakarot, soy Son Goku. A diferencia de la extraña expresión de Rod, Goku rechazó la invitación de Turles sin dudarlo, enfatizando su identidad como terrícola. Dejando de lado el daño que Turles había causado a la Tierra, Goku jamás le permitiría salirse con la suya tras atacar a Gohan. Tonto. Al ver la falta de respuesta directa de Rod y su expresión claramente inaceptable, y al escuchar la réplica tajante de Goku, la ira de Turles estalló al instante. Su furia era incontrolable, y ya planeaba ocuparse personalmente de Goku, ese traidor, y por supuesto, de Rod, a quien veía con una clara actitud de desprecio. Señor Turles, no es necesario que se encargue de estos dos. Déjelos en mis manos. Justo cuando Turles estaba a punto de tomar cartas en el asunto, apareció de repente un hombre corpulento, de piel rojiza y aspecto feroz, con la mirada fija y amenazadora en Goku y Rob. Esta imponente figura, de gran complexión y rostro amenazador, pero con una trenza, era Amon, el mejor guerrero de Turles. Amon había sido un criminal galáctico, encarcelado en el planeta Natsu por la policía, pero escapó durante el ataque de Turles y posteriormente se unió a sus filas. Al resonar la voz de Amon, aparecieron varias figuras más, con ojos de lobo fijos en Goku y Rod, sus miradas ardiendo con la intensidad de la batalla. Entre ellas se encontraba un hombre alto y apuesto, vestido con el traje de batalla del ejército de Freezer, con cabello negro corto, un pendiente, una sonrisa confiada y una mirada fría. Death. Había sido príncipe de la dinastía Pujimpa en el planeta Kabacha. Resistió valientemente el ataque de Darles a su tierra natal y, posteriormente, fue admirado por Darles, convirtiéndose en uno de sus subordinados. Además de los corpulentos Amon y Death, había un cyborg de piel roja, aspecto abstracto y cuerpo hecho completamente de un metal especial.
Se llamaba Cacao. Junto a ellos, estaban dos hermanos gemelos bajos y feos, de tez grisácea, que parecían seres vegetales. Estos 5 eran los generales más destacados de Darles, conocidos como los Destructores, cada uno con un poder de combate de al menos varios miles, llegando el más poderoso incluso a superar los 100. Anteriormente, habían luchado contra otros guerreros de la Tierra. Ahora que estos tipos habían llegado uno a uno, era evidente que los guerreros de la Tierra habían sido derrotados. Jajaja, Amonde tiene razón, Lord Darles, no necesita intervenir, por favor, déjenoslo a nosotros. La batalla anterior no había sido muy satisfactoria, y al ver a dos oponentes aparentemente más formidables, Daiz y los demás suplicaron inmediatamente a Darles, al igual que el corpulento Amonde. Dicho esto, se movieron rápidamente, rodeando a Goku y Rob. Con sonrisas confiadas y amables, sus ojos se fijaron intensamente en los dos. El anterior no estaba mal, pero no es rival para nosotros. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar ustedes dos? Bip bip bip. Mientras hablaban, presionaban con insistencia los detectores de poder de combate en sus orejas. Los números en la pantalla saltaron y luego se congelaron, creando un breve silencio. Jajaja. Tras el breve silencio, la escena estalló en carcajadas. Entre ellos, el corpulento Amon reía tan fuerte que apenas podía respirar, señalando a Rob con incredulidad. 2 puntos de poder. ¿Me estás tomando el pelo? Frente al tipo grande, trenzado y aparentemente torpe que tenía delante, los labios de Rod se crisparon, sin palabras. ¿Acaso no se le había ocurrido tal posibilidad? ¿Un nivel de poder de solo 2? A diferencia de las risas de Amon y los demás, Goku miró de repente a Rod, con expresión de asombro. Además de Goku, Turles tampoco se rió, sino que frunció el ceño ligeramente, con expresión pensativa. Después de todo, era imposible que un Saiyajin adulto tuviera un nivel de poder tan bajo. Justo entonces, un grito de sorpresa resonó. Eran los gemelos que habían detectado el nivel de poder de Goku. 22.000 de poder. 20.000 de poder. Al oír la exclamación de los gemelos, con aspecto de hombre vegetal, las risas de los demás cesaron de golpe, y todos miraron a Goku con rostros serios. Un nivel de poder de 20.000 superaba con creces el de Amon, el más fuerte entre ellos. Ataquen juntos. Habiendo ya solicitado permiso al señor Darles para luchar, no había vuelta atrás. Por lo tanto, los gemelos, responsables de la estrategia, reunieron inmediatamente a todos para enfrentarse a Goku, este formidable adversario. Uf. Viendo que todos lo ignoraban por completo, a un debilucho con un nivel de poder de solo 2, Rhodes se quedó momentáneamente sin palabras. Ataquen. Ignorando a Rhodes, el grito resonó y varios generales de Darles lanzaron un ataque coordinado contra Goku. Sin embargo, los gemelos, responsables de la estrategia, no se habían olvidado de Rhodes. Instintivamente sintieron que algo andaba mal. Por lo tanto, por si acaso, les dieron la señal a todos para que lo remataran. Al notar que estos tipos estaban a punto de atacarlo, Rhodes no se movió, limitándose a mirarlos de reojo. ¡Pum! Justo cuando los gemelos iban a actuar, ocurrió un cambio repentino. Ambos cuerpos explotaron instantáneamente, convirtiéndose en polvo sin dejar rastro. Este giro inesperado de los acontecimientos hizo que las dos personas restantes y la figura mecánica se detuvieran bruscamente, con los ojos llenos de sorpresa e incluso un atisbo de miedo mientras miraban a Goku. Porque, a sus ojos, los gemelos debían haber muerto a manos de Goku. ¡Pum! Sin embargo, antes de que Goku pudiera reaccionar, el enorme Amonde explotó en el acto. El más fuerte de ellos, Amonde, explotó misteriosamente en el acto, provocando que los dos restantes, ya temblando de miedo, se alejaran instintivamente de Goku. ¡Pum! Sin embargo, alejarse fue inútil. El apuesto príncipe, de cabello negro corto, tampoco pudo escapar a este destino. Sin ver a nadie intervenir, explotó en una nube de sangre, sin dejar rastro de su cuerpo. ¡Ah! Con la repentina explosión de Dizzy, el cyborg perdió la compostura al instante y echó a correr. En ese momento, no quería permanecer en ese lugar aterrador ni un segundo más. HMPH. Al ver al cyborg escapar, antes de que Rod pudiera moverse, Darles resopló fríamente y levantó la mano, lanzándole un rayo de luz. ¡Bang! Una violenta explosión resonó. El cyborg que huía fue alcanzado por la onda de luz, y su cuerpo de metal especial no pudo resistir el ataque de Darles, que lo hizo pedazos al instante, esparciéndose por el suelo. En poco tiempo, todos los guerreros de Darles fueron aniquilados. Fuiste tú, ¿verdad?
Tras ocuparse del traidor fugitivo, Darles miró a Rhodes con expresión seria y rostro sombrío. Ante la mirada de Darles, Rhodes se encogió de hombros con impotencia. Me dio pereza ocuparme a estos debiluchos, pero me atacaron primero, así que no tuve más remedio que contraatacar. Este tipo. Al oír las palabras indiferentes de Rhodes y ver a los cuatro reducidos a la nada en un abrir y cerrar de ojos, el corazón de Goku dio un vuelco y se alejó de él en silencio. HMM. Los sentidos de Rhodes eran increíblemente agudos. ¿Cómo podría no darse cuenta de los pequeños movimientos de Goku? Al notar sus acciones, se giró para mirarlo, sonriendo amablemente, y dijo: Goku, no tengas miedo. Esos tipos son crueles y despiadados. Enviarlos al infierno es la mayor misericordia. Ante las palabras de Rhodes, Goku permaneció en silencio, con una expresión abierta a la interpretación. Bueno, el tiempo dirá qué clase de persona soy. Viendo que Goku parecía malinterpretarlo, Rhodes fue demasiado perezoso para explicar. El tiempo lo diría. Comprendería que no era mala persona. Pensando esto, Rhodes dejó de darle vueltas al asunto y se giró para mirar a Darles, cuya ira apenas se contenía porque ambos estaban hablando entre sí e ignorándolo por completo. En ese momento, la ira de Darles aún era palpable, pero como no recordaba a Rhodes, a ese Saiyajin que había aparecido de repente, y dado que el extraño método con el que Rhodes había matado a varios de sus generales sin aparente esfuerzo era bastante intrigante, Darles albergaba ciertas dudas sobre Rhodes y no actuó de inmediato. Dares, ¿no vas a atacarme? Al ver la vacilación de Darles, Rhodes sonrió y le habló con calma, limitándose a exponer los hechos sin provocación alguna. Sin embargo, Darles interpretó esas palabras de forma completamente distinta. A sus ojos, las palabras de Rhodes eran una provocación flagrante. Después de todo, Rhodes acababa de decir que la razón por la que Amond y los demás murieron sin sepultura fue porque lo atacaron primero, y ahora le pedía que actuara. La provocación era evidente. HMPH. ¿Acaso crees que soy uno de esos? El rostro de Darles se endureció de rabia mientras rugía ante las palabras de Rhodes. ¿Quién era él? Soy el destructor del universo, como la fruta de los dioses y mi poder es tan grande que incluso el rey Vegeta tendría que arrodillarse ante mí. ¿Ah, sí? Al oír las jactanciosas palabras de Turles, Rhodes no pudo evitar mostrar su aprobación. Adelante, haz tu movimiento. No te preocupes, si te atreves a atacar, esta vez no te mataré al instante. Deja de jugar. Al oír las palabras de Rhodes, Turles no pudo contenerse más. Rugió, desatando su poder, y cargó directamente contra él. Su puño, con un poder de decenas de miles, se estrelló sin piedad contra el rostro de Rhodes. ¡Bang! Sin embargo, Rhodes no se movió ni un centímetro ante el puño de Turles. Aún así, el puño de Turles fue bloqueado antes incluso de tocar su cara. Resultó que Turles apenas se había acercado a Rhodes, antes incluso de alcanzarlo, cuando un escudo protector lo detuvo. Muere. Al ver su ataque bloqueado por el escudo de Rhodes, Turles se enfureció al instante. En su furia, lanzó una tormenta de ataques contra Rhodes. ¡Bang, bang, bang! Por un instante, el aire se llenó del sonido de potentes y contundentes choques. Sin embargo, el resultado dejó a Darles helado. Bajo esta serie de ataques, el escudo protector de Rhodes permaneció completamente inamovible, sin una sola grieta. Al ver esto, Darles comprendió de inmediato que no podía mover el escudo lo más mínimo. Su poder de combate actual no era rival para este tipo. Al darse cuenta de esto, Darles fulminó con la mirada a Rhodes dentro del escudo, luego se dio la vuelta y se marchó. Necesitaba más poder. Con esta idea fija en la mente, Darles se concentró en los frutos del árbol espiritual que ya habían crecido. Si pudiera comer un fruto del árbol espiritual, podría cambiar la situación. Un leve sonido resonó, y Rhodes disipó el escudo protector. No atacó a Darles porque el oponente fuera demasiado débil. Como le había prometido darle una oportunidad, cumpliría su palabra. Además, este era el monstruo de Goku. La mirada de Rhodes se posó en Goku, que estaba allí de pie sin hacer nada, y dijo en voz baja: Goku, ¿no vas a perseguirlo? Va a comerse la fruta del árbol espiritual. ¿La fruta del árbol espiritual? Al oír las palabras de Rhodes y recordar lo que había dicho Kaiosama, Goku se animó. Le dirigió una mirada penetrante a Rhodes e inmediatamente salió tras Turles. ¡Zas! Justo entonces, llegó Piccolo, que había resultado herido al salvar a Gohan. Piccolo, Gohan es tuyo. Voy a detener a ese tal Turles. Al ver aparecer a Piccolo, Goku le entregó rápidamente al inconsciente Gohan y desapareció en un instante.
Parece que no causó buena impresión. Pensó Rod, viendo a Goku marcharse solo después de entregar a Gohan a Piccolo. Probablemente no seas uno de los cómplices de Turles, ¿verdad? Con la partida de Goku, solo quedaron el inconsciente Gohan y Piccolo. Por supuesto, también estaba Rod, alguien a quien Piccolo no lograba comprender del todo, y al igual que Goku, Piccolo desconfiaba mucho de él. Al ver a Piccolo protegiendo a Gohan con sus brazos y alejándose, Rod se quedó sin palabras. Con calma, dijo. No te preocupes. Deberías darte cuenta de que no soy una mala persona. Al oír esto, Piccolo guardó silencio, pero no hizo ningún movimiento precipitado. Quédate aquí por ahora, volveré más tarde. Al ver que Piccolo no tenía intención de comunicarse, la voz de Rod resonó mientras desaparecía. Ese tipo. Las pupilas de Piccolo se contrajeron involuntariamente al ver desaparecer a Rod, ya que ni siquiera se había percatado de cómo se había esfumado. ¡Zas! Justo cuando Piccolo se recuperaba del susto, Rhodes regresó al mismo lugar, esta vez acompañado de un gran grupo. Krillin, Tenshinhan, Yamcha y los demás guerreros de la Tierra que habían luchado contra los hombres de Turles estaban allí. Sin embargo, todos estaban gravemente heridos, inconscientes y en un estado lamentable. ¿Qué haces?, preguntó Piccolo, con el rostro aún más pálido al ver a Rhodes traer a los guerreros derrotados. Rhodes miró a Piccolo, luego extendió la mano hacia el grupo y comenzó a lanzar un hechizo de curación. Maldita sea, detente. ¿Tú, exclamó Piccolo, a punto de atacarlos. Se abalanzó sobre él para detenerlo, pero se detuvo tras solo 2 pasos, asombrado al ver cómo las heridas del grupo desaparecían a una velocidad asombrosa. Murmuró, y los guerreros de la Tierra despertaron uno tras otro, completamente recuperados. Piccolo. Krillin exclamó al ver a Piccolo tras despertar, pero luego, recordando su derrota, preguntó. ¿Goku se encargó de esos tipos? Antes de que Piccolo pudiera responder, Krillin notó que algo andaba mal. Mirando a su alrededor, el árbol gigante que había estado amenazando la Tierra seguía allí. Krillin había creído inicialmente que la crisis había terminado porque Goku había encontrado a Shenron para salvarlo, pero ahora parecía que algo más no encajaba. Pensando esto, Krillin miró a Piccolo con expresión perpleja. Piccolo, ¿qué pasó? Mientras Krillin estaba desconcertado, los demás guerreros de la Tierra también tenían sus propias preguntas. Sin embargo, entonces notaron la presencia de Rod. Solo entonces se dieron cuenta de que había un extraño allí. El aura de Rod era tan tenue que instintivamente lo habían pasado por alto. Hola a todos, soy Rod. Ante sus miradas perplejas y sorprendidas, Rod los saludó con una cálida y amigable sonrisa. Rod, hola. Nos salvaste hace un momento, ¿verdad? Al ver la amabilidad de Rod y saber que no solo sus heridas habían sanado, sino que también había recuperado sus fuerzas, Krillin dedujo rápidamente que había sido obra de Rod. No es nada, no te preocupes. Dijo Rod con humildad al ingenioso y elocuente Krillin, mirando a Piccolo varias veces a lo lejos. Su expresión transmitía claramente. De verdad que no quise hacer daño. Sin embargo, Piccolo permaneció inexpresivo y frío. Rod, muchísimas gracias. A diferencia del impasible Piccolo, Krillin y los demás expresaron su gratitud a Rod y comenzaron a charlar. Tras la conversación, al ver que todos, excepto Goku, seguían allí, Krillin se preocupó cada vez más. Al darse cuenta de que Rhodes no era un hombre común y corriente, y sintiendo el choque de 2 fuerzas poderosas a lo lejos, preguntó de inmediato. Rhodes, ¿puede Goku vencer a ese tipo? Al ver la preocupación de Krillin por Goku, Rhodes, sin embargo, pareció despreocupado por la situación actual de Goku. Goku está teniendo algunas dificultades ahora mismo, pero aún hay una oportunidad. ¿En serio? ¡Qué bien!, respondió Krillin, algo aliviado al oír las palabras de Rhodes. Justo entonces, la expresión de Rhodes cambió ligeramente. Kaio-sama, al darse cuenta de que no era mala persona, le había enviado un mensaje esperando poder intervenir para lidiar con el árbol espiritual. Rhodes aceptó de buen grado la petición de Kaio-sama, ya que en ese momento estaba pensando en cómo aprender las técnicas del Kaioken y la Genkidama de Goku o de Kaio-sama. En el mundo principal, debido a su entrenamiento e investigación, y a la falta de interacción con Kaio-sama, no había necesitado usar estas técnicas, así que Rhodes no se había apresurado a aprenderlas de él. Pero ahora que se le presentaba la oportunidad, naturalmente no la iba a desaprovechar. Además, Rhodes quería aprender no solo los 2 poderosos ataques del Kaio del Norte, sino también muchas de las técnicas características de los guerreros de la Tierra.
Esta era una de las razones por las que había curado a todos y mostrado buena voluntad. A Rode no le importaba aprender de los demás. Al fin y al cabo, solo aprendiendo lo suficiente y acumulando experiencia podría crear algo único. Tras llegar a un acuerdo con el Cayo del Norte, Rode se dirigió inmediatamente a los demás. Tengan cuidado. Destruiré este árbol más tarde. Así, las posibilidades de Goku de ganar serán mucho mayores. Según Rode, Turles ya había comido el fruto del árbol espiritual, su poder se había disparado y la situación de Goku no era buena. Zas. Justo cuando Rode hablaba, una ráfaga de viento irrumpió y Turles, irradiando un poder aterrador, apareció en escena, ignorando a todos los demás y apuntando directamente a Rode. Turles. Todos los presentes se sobresaltaron al ver aparecer a Turles. El enemigo había aparecido, pero Goku no estaba por ninguna parte. El rostro de Krillin se ensombreció de inmediato. Rechinó los dientes y le rugió a Turles. Bastardo. ¿Qué le hiciste a Goku? Kakarot. Al ver las burlas del chico calvo, Turles no se enfadó en absoluto. En cambio, soltó una sonora carcajada. Jajaja, ese tipo está tirado en el suelo, arrepintiéndose de su estupidez. Bastardo. Al enterarse de la situación de Goku, Krillin se enfureció al instante y se abalanzó sobre Turles, dispuesto a luchar a muerte. Inútil. Gritó Turles con frialdad, mirando a Krillin. Con un gesto casual de la mano, lanzó una ráfaga de ki, ignorando al chico calvo. Su objetivo era Rod, aquel tipo al que aún no comprendía. ¡Bum! La ráfaga de ki explotó. Turles, sorprendido, miró a Krillin. Vio que Krillin había salido completamente ileso de la explosión. Un escudo protector había aparecido a su alrededor. Inmediatamente después, la voz de Rod resonó. Krillin, creo que deberías estar salvando a Goku. Al oír las palabras de Rod, Krillin fulminó a Turles con la mirada, luego miró el escudo protector que lo rodeaba y asintió involuntoriamente. ¿Tienes alguna semilla del ermitaño? Viendo que Krillin estaba a punto de volar, Rod no pudo evitar preguntar, lanzándole una semilla del ermitaño mientras hablaba. Aunque preguntaba, daba por hecho que las semillas del ermitaño que todos tenían en sus manos no estaban allí, de lo contrario, no habrían muerto tan rápido. HMPH. ¿No me estás subestimando? Al ver a Rod descaradamente haciendo arreglos para que alguien salvara a Kakarot, como si no existiera, Turles no pudo soportarlo y levantó la mano para disparar un rayo y destruir la semilla del ermitaño. Pero, ¿cómo podía Rod estar distraído? El rayo de Turles impactó contra la semilla del ermitaño en el aire sin ningún efecto, y Krillin la atrapó sin problemas. Gracias. Tras recibir la semilla del ermitaño, Krillin le dio las gracias a Rod y, a toda velocidad, corrió a salvar a Goku, desapareciendo de la vista de Turles en un abrir y cerrar de ojos. ¡Maldita sea! Exclamó Turles, apretando los dientes con rabia al ver desaparecer al chico calvo y fulminando a Rod con la mirada. Tras la partida de Krillin, Rod miró a Turles con los ojos entrecerrados. Turles, ¿qué haces aquí otra vez? Ya te dejé ir una vez, ¿por qué no escapaste en vez de venir a morir? Turles ya había comido el fruto del árbol espiritual y su poder de combate había alcanzado cientos de miles, pero a ojos de Rod, aún era demasiado débil. En realidad, Rod no tenía intención de matar a Turles. Pensaba que era mejor dejar a ese pequeño jefe para que Goku, el de este mundo, ganara poder. Sobre todo tras llegar a un acuerdo con Kaio-sama. Creía que, con solo destruir el árbol espiritual, Goku podría acabar con Turles de un solo golpe con la Genkidama. Sin embargo, lo que Rod no esperaba era que, debido a su intrusión, después de que Turles derrotara de Goku, en realidad viniera a causarle problemas. No perderé contra ti ahora. Rugió Darles con fiereza ante las palabras condescendientes de Rod, aunque su rugido denotaba cierta debilidad. Al ver a Darles, que era idéntico a Goku, la expresión de Rod se suavizó y dijo con indiferencia. Bien, ambos somos Saiyans, me aseguraré de que mueras sin dolor. Dicho esto, bajo la mirada de todos, Rod alzó un dedo. Al hacerlo, una inmensa energía se condensó rápidamente en la punta de su dedo, formando en un abrir y cerrar de ojos una explosión de energía altamente concentrada del tamaño de una pelota de ping-pong. Luego, Rod agitó suavemente la mano y la explosión de energía se disparó por el aire, incrustándose instantáneamente en el tronco del imponente árbol del espíritu a lo lejos. Al instante siguiente, el colosal árbol espiritual pareció transformarse en un colador, del que brotaron incontables haces de luz. Bajo estos incontables haces de luz, no hubo una explosión ensordecedora, solo una suave y gradual desintegración.
Bajo el poder de Rode, el árbol espiritual entero, desde el tronco hasta las ramas y las hojas, fue destruido como pólvora encendida, liberando la inmensa fuerza vital concentrada en su interior. ¡Bang! Finalmente, el enorme árbol espiritual se transformó en incontables puntos de luz que se extendieron por toda la Tierra. Fuerza vital absorbida y devorada de la Tierra y sus habitantes. La obsesión de Darles con el árbol espiritual se desvaneció. Esto se debió a que el control de Rode sobre el poder había alcanzado un nivel increíble, permitiéndole controlar con precisión la explosión de energía para que no destruyera el árbol espiritual, sino que liberara la fuerza vital que éste absorbía. Por supuesto, Rode hizo esto por dos razones. Primero, el acuerdo al que llegó con Kaio-sama. Y segundo, su propia renuencia a ver a la Tierra perder su vitalidad. Además, había otra razón. Cuando trajo a Krillin y a los demás guerreros de la Tierra, Rode también había recogido algunos frutos del árbol espiritual. Estos frutos se formaban a partir de la fuerza vital de la Tierra, y puesto que los había tomado, era justo devolverles el favor. Sin embargo, aunque Rode había hecho algo bueno por la Tierra y su vida, era algo que Darles no podía aceptar. Recuerda visitar Taiwan Novel Network Z-P. R. Maldita sea. Todo sucedió demasiado rápido. Antes de que Darles pudiera reaccionar, el árbol espiritual ya había sido destruido, y su corazón se desgarraba. La Tierra era el lugar perfecto para que el árbol espiritual creciera. Si tan solo pudiera comer sus frutos, derrotaría a Freezer y alcanzaría la verdadera libertad. No solo eso, sino que se convertiría en un verdadero destructor del universo y en rey. Pero todo esto se había arruinado por culpa de ese tipo que tenía delante. En ese instante, Darles estaba furioso y atacó a Rhodes con odio. Sin embargo, Rhodes permaneció impasible ante el ataque de Darles. Lentamente levantó el brazo, apretó el puño y lanzó un puñetazo. Antes de que Darles pudiera siquiera acercarse, sintió un poder incomparable envolver todo su cuerpo. En ese momento, comprendió lo fuerte que era ese Saiyajin desconocido. Incluso después de comer la fruta del diablo y que su poder se disparara a cientos de miles, seguía sintiéndose increíblemente poderoso, como una hormiga. Te toca lidiar con Freezer. En ese momento, Turles comprendió su destino, pero en sus últimos instantes, rugió a Rod con resolución inquebrantable, dejando tras de sí sus últimas palabras en este mundo. ¡Bang! Como era de esperar, incluso con el poder de Turles en los cientos de miles, el puñetazo de Rod fue suficiente para matarlo al instante. Freezer, murmuró Rod para sí mismo, tras haber matado a Turles de un solo golpe. Turles era sin duda un villano, pero parecía que sus esfuerzos por hacerse más fuerte estaban motivados en parte por el deseo de escapar del control de Freezer y obtener la libertad. Bueno, ojalá sea una buena persona en su próxima vida. ¿Y Freezer en este mundo? Que Goku se encargue de él. Parece que Freezer no puede escapar de una paliza de Goku. Rob no le dio más vueltas, sino que se giró para mirar a Goku, que se había acercado con Krillin. El rostro de Goku reflejaba sorpresa. Jamás imaginó que Turles, a quien ni siquiera su Kaioken multiplicado por 10 pudo derrotar, muriera de un solo golpe de ese Saiyajin llamado Rob. Tras la sorpresa inicial, Goku se llenó de emoción. No esperaba que existiera alguien tan poderoso en este mundo. Goku dio un paso al frente, con expresión de disculpa, y le dijo a Rob: lo siento, te malinterpreté. Ahora que Turles estaba muerto y la crisis había terminado, y tras escuchar el relato de Krillin sobre lo sucedido, Goku comprendió que su evaluación anterior de Rob había sido algo sesgada. No pasa nada. Respondió Rob restándole importancia a la disculpa de Goku con un gesto de la mano. Ya había conseguido lo que necesitaba y, tras aprender algunas habilidades, encontraría la oportunidad de marcharse. Al fin y al cabo, aunque dominaba una técnica de detención del tiempo muy breve y su percepción de los nodos espaciotemporales se había agudizado, encontrar el mundo principal no sería fácil. Además, el flujo del tiempo era sin duda diferente entre los distintos mundos. Necesitaba regresar al mundo principal cuanto antes. Rhodes, ¿puedes mostrarme lo fuerte que eres? Al ver que a Rhodes no parecía importarle, Goku se rascó la cabeza con un poco de vergüenza, juntó las manos y preguntó. Claro, no hay problema. Rhodes, por supuesto, no iba a rechazar una petición tan trivial. Primero, Goku no era mala persona, y segundo, solo era un transeúnte en este mundo y no se quedaría mucho tiempo. Zas, zas. Justo entonces, se oyó un ruido, y al mirar a su alrededor, vio a Bulma aterrizando cerca en su vehículo volador y luego bajando.
Detrás de Bulma venían Oolong, Pole y Chiaotzu, tres criaturas que podrían considerarse mascotas. Al ver a Oolong y Pole, los ojos de Rhodes se iluminaron, dándose cuenta tardíamente de su técnica de transformación. En el mundo principal de la Tierra, Rhodes aún no había visto a Oolong y Pole. Si no los hubiera visto ahora, habría pasado por alto esta técnica aparentemente inútil, pero, tras un examen más detallado, extremadamente útil. Menos mal que están todos bien. Son increíbles. Bulma acercó a los tres pequeños y, al verlos sanos y salvos, no pudo evitar sentirse feliz de que hubieran resuelto con éxito la crisis que azotaba la Tierra. Jaja, no es nada, pudimos resolver esta crisis gracias a Rob. Al oír los elogios de Bulma, y pensando en cómo lo habían estado golpeando todo el tiempo y apenas había resuelto nada, Goku rió, se rascó la cabeza y dijo con cierta vergüenza: Rob. Al oír las palabras de Goku, la mirada de Bulma siguió involuntariamente la dirección que él señalaba. ¡Guau, qué guapo! Exclamó Bulma, con los ojos iluminados al ver la actitud amable, segura y perspicaz de Rob. Ejem. Al ver la reacción de Bulma, Yamcha tosió con incomodidad un par de veces. Comparado con la incomodidad de Yamcha, Rod permaneció tranquilo, con una sonrisa en los labios mientras miraba a Bulma. Jeje, soy Rob. Has crecido bastante en este mundo. ¿Yo en este mundo? Preguntó Bulma, desconcertada. Llegué a este mundo por casualidad. La Bulma de mi mundo original era una niña pequeña, y bastante feroz. Jaja, Rob hizo un gesto, riendo entre dientes al pensar en la ingeniosa y traviesa Bulma del mundo principal, ahora una estudiante de primaria. Ah, ¿así que nos conocemos? Los ojos de Bulma se iluminaron al oír las palabras de Rod, y se acercó a él. Al escuchar a Bulma, Rod asintió. En efecto, en mi mundo, el pequeño es mi aprendiz. ¿Aprendiz? Bulma se sorprendió bastante, pero considerando que aún era una niña en el mundo de Rod, no le dio importancia. Era solo un incidente menor, y Bulma rápidamente dejó de darle vueltas. Sacó las esferas del dragón que había reunido. He reunido las esferas del dragón. Revivamos a los que murieron a manos de los alienígenas. Tras invocar las esferas del dragón, pidió un deseo a Shenron y la paz volvió a la Tierra. Rob, busca un lugar y déjame ver tu poder. Una vez que todo se calmó, Goku se acercó a Rob con gran interés, con el rostro lleno de emoción y expectación. No hay problema, yo también tengo algo que contarte. En ese momento, al escuchar las palabras de Goku y ver su expresión impaciente, Rod sonrió y no se negó. ¿Tienes algo que contarme? Al escuchar a Rod, Goku se rascó la cabeza, algo confundido, pero no le dio mucha importancia. De acuerdo, hablaremos de eso luego. Al ver que Rod y Goku estaban a punto de regresar a la batalla, Bulma los interrumpió. Deberíamos celebrar que resolvimos con éxito la crisis de la Tierra. Descansa bien, come bien y luego podrás entrenar como es debido. Eso fue lo que dijo el maestro Roshi. Goku, ¿lo has olvidado? Jaja, Rob, ¿qué te parece? Tras la reprimenda de Bulma, Goku se dio cuenta de que, en efecto, había sido un poco precipitado y miró a Rod para conocer su opinión. Me da igual. Desde que llegó a este mundo, Rob no había comido bien, así que no le importaba darse un buen banquete antes de seguir con lo que estaba haciendo. Al fin y al cabo, solo le llevaría una comida. Vamos. Al ver que todos estaban de acuerdo, Bulma tomó la delantera y voló de regreso a Ciudad del Oeste. Rod y los demás la siguieron de cerca, mientras Goku llevaba a Gohan de vuelta de buscar a Kiki. Disfrutando de la deliciosa comida, todos sintieron que una vida diaria pacífica y estable era lo mejor. Sin embargo, aunque una vida estable era maravillosa, dependía de un grupo de guerreros que la protegían en silencio. Si no actuaban, esta dicha no duraría mucho. Así que, tras una abundante comida, Goku fue al planeta del Cayo del Norte con Rob. Kai del Norte, disculpe. Saludó Goku al llegar. El Cayo del Norte asintió a Goku y luego se dirigió a Rod con severidad. Rob, ¿sabes que viajar en el tiempo a voluntad es un delito grave? Al oír las palabras casi acusatorias del Cayo del Norte, la sonrisa de Rod se desvaneció gradualmente. Kai del Norte, primero, llegué a este mundo por casualidad. Segundo, esto no parece ser de su competencia, ¿verdad? En ese momento, un brillo peligroso apareció en los ojos de Rob mientras miraba al Cayo del Norte, sintiendo una fuerte presión. ¿O acaso buscas una excusa para romper tu promesa? Rod se consideraba una persona con principios, pero si alguien era tan inmoral como para intentar romper su promesa, él tampoco era precisamente benevolente, aunque la persona que tenía delante fuera el Cayo del Norte.
Sin embargo, según la información que Rod poseía, el Kaio del Norte no debería comportarse así. No, no, ¿cómo podría faltar a mi palabra? Ante la presión de Rhodes, la seriedad del Kaio del Norte se desvaneció al instante, y un sudor frío le recorrió la frente. Apresuradamente explicó. Solo te dije esto para agradecerte por resolver la crisis de la Tierra. Después de todo, que te atrape la patrulla del tiempo no es bueno. Ah, ¿sí? Al oír las palabras del Kaio del Norte, la expresión de Rhodes se suavizó ligeramente, y luego soltó una risita. En ese caso, muchas gracias, Kaio del Norte. La patrulla del tiempo. Eso sí que era un problema. Sin embargo, solo había viajado en el tiempo por casualidad, y no era una persona particularmente malvada. No solo sería difícil encontrárselos, sino que incluso si tuviera muchísima suerte, no sería un gran problema. En cuanto a cuando se volviera más fuerte, encontrarse con ellos tampoco sería un problema. De todos modos, no podrían hacerle nada. Pensando en la posible existencia de la patrulla del tiempo, Rhodes, cuya fuerza aún era insuficiente, se tranquilizó en silencio. Oye, Kaio-sama, ¿empezamos a entrenar con el Kaioken y la Genkidama? En lugar de darle vueltas a la pregunta anterior, Rhodes decidió que lo mejor era aprender rápidamente lo necesario y luego regresar a su mundo. No quería viajar en el tiempo hasta que su poder alcanzara cierto nivel, ya que atravesar mundos paralelos conllevaba riesgos considerables. Además de encontrarse con la patrulla del tiempo, lo cual requería mucha suerte, los mundos paralelos desconocidos estaban plagados de peligros. Al fin y al cabo, los mundos paralelos a los que viajaba podrían no ser como este, donde solo se había topado con un jefe menor como Turles. ¿Y si viajaba a un mundo paralelo donde se desarrollaba la era de un gran villano? Su poder actual era simplemente insuficiente. Enseñarte estas dos técnicas no es problema. Habiendo prometido ya esto, Kaio-sama, por supuesto, no iba a faltar a su palabra. Sin embargo, antes de enseñar, necesitaba aclarar las limitaciones de estas dos técnicas para evitar malentendidos. La técnica Kaioken supone una carga inmensa para el cuerpo. La mayoría de las razas simplemente no pueden soportarla. Tú y Goku sois Saiyajin, y vuestras habilidades físicas son aún mayores, así que eso no es un problema. Sin embargo, la Genkidama requiere un corazón bondadoso, libre de toda maldad, para usarla. En cuanto a ti, HMMI, el Kaio del Norte no continuó, pero el significado era claro. Está bien, por favor, enséñame. Si puedo aprenderla a usarla es asunto mío. Conociendo sus propias limitaciones, Rhodes podía afirmar sin pudor ser bondadoso, pero ni siquiera él creía estar completamente libre de maldad. No solo no podía ser tan misericordioso e inocente como Goku, sino que también tenía sus propios motivos ocultos. Los asesinatos que cometió antes de despertar sus recuerdos le impedían estar completamente libre de maldad. Solo se podía decir que, si el bien y el mal se distinguieran realmente, su bondad superaba con creces su maldad. En ese caso, comencemos. Al oír las palabras de Rhodes, Kaio-sama se sintió aliviado y dejó de hablar, dando comienzo a la lección de inmediato. No solo Kaio-sama, el inventor, impartía la teoría, sino que Goku, que ya la había aprendido, también daba clases prácticas. Con estas condiciones tan favorables, sumadas a la excepcional comprensión y las habilidades físicas de Rhodes, dominó la técnica del Kaioken en tan solo medio día. Sin embargo, tras aprender el Kaioken, se dio cuenta del inmenso esfuerzo que esta técnica suponía para su cuerpo. Después de 2 años y medio de entrenamiento continuo en la Tierra, el poder de combate de Rhodes había alcanzado decenas de millones, pero no podía usar el Kaioken 30 veces. A menos que estuviera luchando desesperadamente, solo podía usarlo 23 o 4 veces como máximo. Descubrió que, a medida que aumentaba el multiplicador de poder del Kaioken, el esfuerzo para su cuerpo crecía exponencialmente. Rhodes estimó que, para desatar el Kaioken 30 veces, su poder de combate normal tendría que ser de al menos cientos de millones. Al pensar en esto, Rhodes frunció el ceño. Recuerdo vagamente una película donde Goku usaba el Kaioken X100, y parece que fue antes de que lograra transformarse con éxito en Super Saiyan. Esto es desconcertante. Si extrapolamos basándonos en el aumento exponencial del esfuerzo físico causado por el multiplicador, un Kaioken X100 requeriría una fuerza de combate normal de al menos 1 billón, o incluso más. Claramente, el Goku de la línea temporal de esa película no podría haber alcanzado ese nivel de poder. Absorto en sus pensamientos, Rhodes no se molestó en profundizar más.
Pensó que podría estudiarlo si tenía la oportunidad de aparecer en ese mundo paralelo más adelante, y luego centró su atención en la Genkidama. Rhodes no tuvo problemas para aprender el Kaioken, pero con la Genkidama, incluso después de dominar toda la teoría, tuvo dificultades para aplicarla. Ni siquiera con la demostración de Goku pudo usarla eficazmente, logrando finalmente solo reunir por la fuerza una pequeña cantidad de energía. No, más que reunirla, fue como si la hubiera robado usando su inmenso poder y una comprensión distorsionada de la teoría de la Genkidama. En resumen, usar la Genkidama en combate real como Goku era una tarea muy difícil. Rhodes estaba bastante frustrado por esto. Sin embargo, aunque no podía usar la Genkidama él mismo, había comprendido a la perfección su teoría y la había memorizado, lo cual valía la pena explorar más a fondo. El proceso de recolección de energía de la Genkidama básicamente requería la contribución activa de todas las cosas, pero ¿qué pasaría si esta teoría se modificara ligeramente para saquearla por la fuerza? Si bien no saquearía activamente la energía de nada en el mundo, la historia sería diferente si la otra parte fuera un enemigo. Al pensar en esto, Rhodes no pudo evitar recordar la técnica de separación forzada. Esta técnica podía separar por la fuerza la energía de un enemigo, convirtiéndose en la némesis de las técnicas de absorción, fusión y combinación. Tras una reflexión más profunda, esta técnica parecía compartir ciertas similitudes con la Genkidama, salvo que una implicaba separación y la otra se centraba en la acumulación. Ambas utilizaban energía como el ki y la fuerza vital. Pensando así, y si profundizaba en ambas técnicas, encontraba su conexión y las combinaba. Si lo lograba, ¿no podría también usar indirectamente la Genkidama? Además de estas dos técnicas, también estaba el árbol espiritual, que había saqueado planetas y su fuerza vital. Eso también era una forma de saqueo. ¿Podría incorporarlo también? Un torbellino de ideas inundó la mente de Rhodes. Sin duda, merecía la pena estudiarlo. Incluso si no lo usaba tras tener éxito, seguiría siendo un arma letal, especialmente útil contra ciertas formas de vida especiales. Al pensar en esto, la frustración de Rhodes por no poder usar la Genkidama se desvaneció al instante. Ya no posees mucho ki maligno. Quizás algún día tengas la oportunidad de usar la Genkidama. Al ver la expresión fluctuante de Rhodes, el Kaio del Norte reflexionó un instante y lo consoló de inmediato. Al oír las palabras de consuelo del Kaio del Norte, Rhodes sonrió con desdén y asintió. El Kaio del Norte tiene razón. Al ver que la conversación entre Rode y el Kaio del Norte había terminado, alguien se acercó rápidamente a Rode, ansioso por presenciar su verdadera fuerza. En realidad, no soy tan fuerte. Hay bastantes personas en el universo más fuertes que yo. Considerando la larga expectativa de Goku, Rode no dudó en decirlo con modestia, y luego desató su poder. ¡Bang! En un instante, una furiosa tormenta arrasó con todo, llevándose por delante al Kaio del Norte, a sus dos mascotas e incluso a Goku, cuyo rostro reflejaba expectación. Sin embargo, la tormenta que los golpeó solo duró un momento antes de que Rode la controlara, evitando cualquier impacto y permitiéndoles regresar a salvo. ¡Qué fuerte! Al regresar sano y salvo, sintiendo de cerca el poder abismal que emanaba de Rod, Goku se sintió como una tabla que se había adentrado accidentalmente en él, a la deriva precariamente, a punto de zozobrar con el más mínimo movimiento. Era la primera vez que Rod desataba todo su poder. Antes, al entrenar con el Kaioken, solo había puesto a prueba la resistencia de su cuerpo, sin liberar todo su poder. Esta es su fuerza normal de combate. Ahora, potenciada por el poder del gran simio. Apenas terminó de hablar, el poder de Rod se multiplicó por 10. ¡Guau, qué fuerte! Al sentir el aura de Rod, Goku quedó estupefacto, completamente incrédulo. Jamás había imaginado que un humano pudiera ser tan fuerte. Sin embargo, en medio de la conmoción, Goku sintió una inmensa oleada de anticipación y motivación. Como compañero Saiyajin, si Rod podía alcanzar ese nivel, él también podía. Esto. A diferencia de la intensa motivación de Goku tras la conmoción, Kaio del Norte no dejaba de secarse el sudor frío de la frente. Había sobreestimado la fuerza de Rod al máximo, pero ahora, al revelarse el poder de su oponente, Kaio del Norte se dio cuenta de que lo había subestimado. En ese instante, el aura de Rod cambió de nuevo, liberando el Kaioken multiplicado por 20. Sin embargo, en el momento en que lo liberó, el aumento de poder del gran simio se descontroló y se disipó al instante. ¡Qué lástima! Al ver esto, Rod sintió un profundo pesar, al darse cuenta de que aún no podía usar el poder del gran simio y el Kaioken simultáneamente, para combinarlos.
Si pudiera combinarlos, su poder aumentaría 200 veces, o incluso más, siendo más aterrador que el aumento del Super Saiyan 2. Sin embargo, eso era solo una ilusión. El Kaioken suponía una gran carga para su cuerpo. En ese estado, el poder era violento y difícil de controlar. Si bien había entrenado el poder del gran simio hasta el punto de lograr explosiones instantáneas, aún se adquiría mediante entrenamiento y requería un control firme. Para convertirlo en un verdadero instinto, o incluso en poder de sangre, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Solo entonces sería posible combinarlo con una técnica como el Kaioken. Usando el Kaioken, Rob miró a Goku y sonrió, diciendo: ¿Quieres intentarlo? Respondió Goku, ansioso por escuchar las palabras de Rod, pero la razón le decía que no buscara castigo, dada la enorme diferencia de poder. Pensando en esto, Wukong soltó una risita y agitó la mano. No hace falta. Eres mucho más fuerte que el mismísimo emperador cósmico Freezer. Exclamó Northkai tras experimentar el poder de Rode. Un brillo apareció en sus ojos mientras consideraba si pedirle a Rode que eliminara a Freezer. Freezer es muy fuerte. En mi estado normal, no soy rival para él. Aunque el aumento de poder del gran simio le permitió derrotar fácilmente la forma definitiva de Freezer sin entrenamiento alguno, su poder de combate normal era solo de decenas de millones, aún lejos de los cientos de millones de Freezer. ¿Cómo es posible?, preguntó Northkai, mostrándose escéptico. Si bien Freezer era fuerte, en su opinión, seguía siendo muy inferior a Rode. Ante las palabras de Northkai, Rode reflexionó un instante. Northkai, no le has prestado atención a Freezer todo este tiempo, ¿verdad? Solo empecé a prestarle atención después de que arrasara el universo. ¿Hay algún problema? Al oír la pregunta de Rode, Northkai asintió, perplejo. Eso es. Rod sonrió y continuó. Freezer posee varias veces mi poder en su estado normal, mucho más de lo que ves. ¿Quién es Freezer?, preguntó Goku, que había escuchado la conversación entre Rod y Kaiosama, aunque no reconocía a ese supuesto emperador cósmico. Al ver a Goku preguntar por Freezer, Rod lo miró de inmediato y dijo en voz baja: si no ocurre nada inesperado, probablemente será tu futuro enemigo. Así que, Goku, entrena duro. Aún estás lejos de ser lo suficientemente fuerte. ¿Eh? ¿Un enemigo tan poderoso? Al oír las palabras de Rod, Goku se quedó atónito, sintiendo una fuerte sensación de crisis. Aunque Goku era belicoso y disfrutaba desafiando a oponentes fuertes, no era tonto. Freezer, cuyo poder era varias veces superior al de Rod en su estado normal, debería poder derrotarlo al instante sin siquiera usar un dedo, ¿verdad? Podría siquiera enfrentarlo. Freezer, conocido como el emperador del universo, es un hombre despiadado y frío. Él y su ejército han asesinado incontables vidas y son el villano número 1 de la galaxia. Al oír a Goku preguntar por Freezer y a Rod mencionar que Freezer se convertiría en su enemigo, el Kaiosama le dio de inmediato a Goku una breve descripción de la situación de Freezer. Originalmente, Freezer era prácticamente invencible en toda la galaxia. Sí, como dice Rod, está ocultando su fuerza, Goku, incluso si usas el Kaioken a su máximo poder, no tienes ninguna posibilidad de ganar. La expresión del Kaiosama era seria mientras se lo decía con seriedad a Goku. Esto, al oír las palabras del Kaiosama, recordó el poderoso aura de Rod en su estado normal y luego la amplificó varias veces. Al pensar en esto, Goku se rascó la cabeza con impotencia. Vaya enemigo problemático. No podía hacer nada en ese momento. Sin embargo, al instante siguiente, los ojos de Goku se iluminaron. Sonrió y se acercó a Rod, suplicándole: Rode, ¿por qué no vas y acabas con ese Freezer? Es un villano malvado. Aunque deseaba luchar contra oponentes fuertes, definitivamente no quería que Freezer viniera a la Tierra. Si tuviera que elegir entre luchar y su familia / amigos, Goku priorizaría lo segundo. Al oír las palabras de Goku y ver que hablaba en serio, Rod guardó silencio. ¿Acaso no debería haber revelado la fuerza de Freezer? Si lo hubiera hecho, ¿podría Goku derrotarlo en este mundo? No debería ser un problema. Ya había venido y le había mostrado el camino. Dado su dominio de las artes marciales, era Freezer quien debía preocuparse. Al pensar en esto, Rod rechazó directamente la petición de Goku. Solo soy un transeúnte en este mundo. Este es tu enemigo, y debes derrotarlo. Hizo una pausa y continuó. No te preocupes, Freezer no prestará atención a la Tierra por ahora. Aún tienes tiempo para aumentar tu poder. ¿Ah, sí?
Al oír las palabras de Rod, la expresión de Goku se relajó un poco, pero la diferencia de poder entre ellos era demasiado grande. Pensando en esto, Goku se inclinó respetuosamente ante Rod. Rhodes, por favor, guía mi entrenamiento. Solo puedo indicarte el camino correcto. En cuanto a hasta dónde puedas llegar, eso depende de ti. Después de todo, mi estancia en este mundo es limitada. Rod no rechazó la petición de Goku. Como no había conflicto, no se quedaría más tiempo, y siempre era bueno tener una buena relación. No hay problema. Dijo Rod, y Goku no se sintió decepcionado. Aunque no había la guía personal ni el combate que esperaba, saber la dirección de su futuro entrenamiento era bueno. Muy bien, Kaiosama, nos vamos. Tras haber logrado su objetivo de llegar al planeta de Kaiosama, era hora de regresar a la Tierra para aprender otras habilidades y luego encontrar el camino de vuelta al mundo principal. Sin esperar respuesta de Kaiosama, Rod sacó a Goku de su planeta y desapareció de vuelta a la Tierra. ¡Uf! Exclamó Rod, respirando el aire terrestre y mirando a Goku a su lado. Te transmitiré los métodos necesarios. Ve a entrenar primero y luego hablamos de cualquier problema, ¿de acuerdo? De acuerdo, estoy deseando empezar. Respondió Goku de inmediato. Al ver que Goku asentía, Rod levantó la mano y la colocó sobre su cabeza. Entonces, usando un método derivado de la lectura mental, transmitió a la mente de Goku sus métodos de entrenamiento, el entrenamiento del poder del gran simio, incluso las 3 condiciones para transformarse en Super Saiyan, e incluso información sobre el Super Saiyan 2 y el Super Saiyan 3. ¿Qué? Bien, una vez que termines este entrenamiento, derrotar a Freezer será pan comido. Sin embargo, el camino del entrenamiento no tiene fin. El resto depende de ti. Dicho esto, Rod hizo un gesto y apareció un portal. Esta es la habitación del tiempo. Entra y entrena. Cuando salgas, será hora de que me vaya. No tardaré mucho, al menos un día, tal vez 2. ¿Quieres entrar? Gracias, Rod. Goku no dudó y entró en el portal. Por cierto, si quieres descansar, elige la casa deshabitada más a la izquierda. Además, hay comida y agua que se pueden almacenar durante mucho tiempo. Puedes gestionarlo como corresponda. Al ver entrar a Goku, Rod dio algunas instrucciones más antes de cerrar el portal. Tras acomodar a Goku, Rod fue a ver a Bulma para pedirle que preparara comida y agua que se conservaran durante mucho tiempo para reabastecer la habitación del tiempo. Luego comenzó a aprender e intercambiar ideas con los guerreros de la Tierra. Cada guerrero poseía habilidades únicas, pero Rod también tenía sus puntos fuertes. Sus ideas eran diversas y su fuerza considerable. Podía proporcionar a cada uno métodos adecuados para mejorar su poder y desarrollar sus habilidades. Además, Rode ya había demostrado buena voluntad al resolver el problema del árbol espiritual, lo que le granjeó una impresión favorable del grupo. Por lo tanto, el intercambio transcurrió sin problemas. Con su excepcional comprensión y poderoso control sobre su fuerza, Rode dominó las habilidades de todos los guerreros de la Tierra en menos de un día. Incluso aprendió la técnica de la onda de contención maligna, que el maestro Rossi les había ocultado a él e Isla en la Tierra. Con la onda de contención maligna, obtuvo un asesino adicional, lo que le proporcionó un medio para lidiar con enemigos que no podían ser suprimidos. La onda de contención maligna era increíblemente poderosa, pero también tenía importantes inconvenientes. Además de requerir el uso de talismanes de sellado, era necesario preparar un contenedor con antelación. Esto la hacía poco práctica en combates reales a vida o muerte. Por lo tanto, Rode decidió buscar la manera de mejorar esta técnica de sellado. Claro que esto solo podría ponerse en práctica al regresar al mundo principal. Por ahora, era solo una idea. Finalmente, Rode tomó un bonito libro ilustrado y fue a buscar a Olon para aprender la técnica de transformación. La comparó con la que había aprendido de Poole en casa de Yancha. Sin embargo, las técnicas de Olon y Poole eran prácticamente iguales, así que Rode no le dio mucha importancia. Solo quería comprobar sus habilidades. ¡Bang! Mientras reflexionaba, Rode se transformó en Piccolo usando el método que había aprendido de los dos niños. Tal como esperaba. Al percibir los cambios en su cuerpo, especialmente el rastro de los rasgos físicos namekianos, la expresión de Rode se llenó de sorpresa. En su memoria, la técnica de transformación podía transformarse en todo tipo de cosas, e incluso más que transformarse en objetos, podía poseer los atributos del ser transformado. Ahora, habiéndose transformado, la suposición de Rode se confirmaba. En ese momento, tras transformarse por completo, Rode comprendió de inmediato la naturaleza especial de esta técnica.
En efecto, la técnica de transformación era tal como la había imaginado. Tras transformarse en Piccolo, poseía los atributos de un Namekiano. Al comprobar el increíble poder de la técnica, no pudo evitar sentirse eufórico. Por eso mismo se había emocionado al ver a Olonipuar, pensando en sus técnicas de transformación. Sin embargo, aunque la idea de Rode se había confirmado, no era exactamente como la había imaginado, al no poseer todos los atributos del ser transformado. Especialmente al transformarse en un ser vivo, solo poseía una pequeña cantidad de los atributos físicos, o características, de la raza a la que pertenecía tras la transformación. Tomemos como ejemplo la transformación actual de Rode en Piccolo. Su fuerza no cambió tras la transformación, pero sí poseía las características de la raza namekiana. Sin embargo, estas características eran extremadamente sutiles. De no ser por su excepcional percepción, ni siquiera las habría notado. Solo cabe decir que lo que se presenta ahora es una existencia con la apariencia de Piccolo al 100% y un rastro de características físicas namekianas, mientras que el resto de su núcleo pertenece a Rode. Sin embargo, aunque las características físicas de la raza adquirida tras la transformación son mínimas, proporcionan una ayuda incalculable para su investigación sobre la composición física de otras razas. Desde esta perspectiva, la técnica de transformación es verdaderamente asombrosa. Bang. Mientras reflexionaba, la figura de Rode cambió de nuevo, y Piccolo Daimán desapareció, reemplazado por una figura de rasgos afeminados, una cabellera completamente blanca y piel azul claro. Un ángel. Este ángel no era otro que Whis, el sirviente del dios de la destrucción del universo 7. Sin embargo, tras transformarse con éxito en el ángel Whis, Rode frunció el ceño. A diferencia de Piccolo, tras transformarse en Whis, no podía percibir ninguna característica física ni dato perteneciente a la raza angelical. En otras palabras, Rode solo poseía la apariencia de Whis, sin haber adquirido ni un ápice del núcleo angelical. Se preguntó si la raza angelical era demasiado misteriosa, si había sobrepasado los límites de las técnicas de transformación o si su propio dominio de la transformación era insuficiente. Varias especulaciones surgieron en su mente, y la apariencia de Rode cambió una y otra vez. Probó con muchos ángeles, incluyendo a los dioses de la destrucción que recordaba, incluso al gran sacerdote, a la guardia del rey de todo y al propio rey de todo. Sin embargo, el resultado fue el mismo que con Whis. Nada. Tras pensarlo un rato, Rode se transformó en Kaioshin y luego en Kaioshin Supremo, pero el resultado seguía siendo el mismo. Frustrado por su falta de progreso, se dio cuenta de que o bien la técnica de transformación tenía limitaciones, o su propio dominio de ella era defectuoso. Después de todo, aparte de la raza angelical y el rey de todo, los dioses de la destrucción, los Kaioshin Supremos y Kaioshin pertenecían a razas correspondientes. Teóricamente, no deberían ser incapaces de obtener ninguna característica física. Sin embargo, aún así, seguía sin obtener ni una sola información relevante. Esto significaba que solo podía tratarse de un problema con la técnica de transformación en sí, o quizás con su propio dominio de la misma. Pero mientras reflexionaba, Rode se transformó en Freezer, luego en Cell y finalmente en Majin Buu. Esta vez, el resultado fue inesperado. En cada transformación poseía un leve rastro de sus características únicas. Al ver esto, Rode reflexionó un momento y luego se transformó en Degas del gran mundo demoníaco, el hermano gemelo de Shin, el Kaio supremo del universo 7. Efectivamente. A diferencia de transformarse en Shin, tras transformarse en Degas, logró percibir un rastro extremadamente tenue de características físicas. Parecía que esos dioses poseían algunas habilidades especiales, pensó Rode en silencio tras esta experiencia. Sin embargo, no le dio demasiada importancia. Aunque no podía vislumbrar los secretos de la raza angelical ni obtener datos sobre esos dioses, otras razas, incluso con información limitada, seguían existiendo. Por lo tanto, al estudiar continuamente estos datos, no solo podría eliminar las muchas deficiencias de ser un Saiyajin, sino incluso intentar recrear las habilidades que poseían otras razas. Desafortunadamente, los datos obtenidos tras la transformación eran demasiado limitados, y una investigación exhaustiva requeriría mucho tiempo. Sin embargo, poco a poco, el éxito llegaría. Además, contaba con Grobo, un profesional de primer nivel en este campo, a su mando. Simplemente podía proporcionarle los datos y materiales y luego aprovechar los beneficios. Tras verificar las limitaciones de la técnica de transformación, Rode no continuó intentándolo. Ahora que había aprendido lo que necesitaba, era hora de regresar. Zas.
Rode alzó la mano y abrió un portal espacial, exclamando: Goku, es hora de salir. Zas. En cuanto Rode terminó de hablar, una figura apareció volando rápidamente, llegando a las afueras de la habitación del tiempo en un abrir y cerrar de ojos. El uniforme de artes marciales de Goku estaba algo desgastado, pero rebosaba energía. A juicio de Rode, había progresado significativamente. Muy bien. Dijo Rode mirando a Goku, sonriendo. Sigue entrenando bien. Es hora de que me vaya. Rode, gracias por tu guía. He mejorado mucho. Goku le agradeció sinceramente a Rode. No es nada, solo un pequeño favor. Este mundo te necesita para protegerlo. Adiós. Rode no dijo mucho más. Tan pronto como terminó de hablar, desapareció. Y al ver a Rode desaparecer, Goku se rascó la cabeza, con expresión de impotencia. Todavía tenía tanto que decir. ¿Y no había dicho antes que me ayudaría a resolver cualquier problema que tuviera? Sin embargo, por mucho que Goku pensara en ello, no tenía a quién recurrir, porque Rob ya no estaba. Suspiró. Me pregunto si alguna vez volveré a verlo. Pensando en la identidad de Rod y en el mensaje que había recibido, Goku no pudo evitar suspirar. Bueno, será mejor que entrene duro. A pesar del suspiro, el ingenuo Goku dejó de pensar en ello rápidamente, fue directo a casa, comió, descansó y continuó su entrenamiento. Al fin y al cabo, el emperador cósmico Freezer seguía rondándole la cabeza, sin darle tiempo para relajarse. Independientemente de los sentimientos de Goku, tras su desaparición, Rod fue primero a Ciudad del Oeste para guardar los suministros que Bulma había preparado en su cámara del tiempo hiperbólica portátil. Luego, confiando en sus sentidos agudizados tras ser templado por el poder del tiempo y el espacio, y en el método que había recibido de Shenron, comenzó a buscar los nodos espacio-temporales existentes. No tardó mucho. En el momento en que encontró un nodo espacio-temporal, preparó sus defensas, lo tocó y desapareció del mundo. ¡Bum! Cuando Rob reapareció, se encontraba en territorio desconocido. Al aparecer, una explosión ensordecedora resonó en sus oídos. Mirando a su alrededor, vio el cielo envuelto en interminables nubes oscuras, el entorno sombrío y opresivo. ¡Bang! Justo entonces, una figura se desplomó del cielo, estrellándose contra el suelo frente a él. Al mirar más de cerca, era Goku. Sin embargo, Goku estaba cubierto de heridas, su aura débil y tenía un aspecto terriblemente desmejorado. ¡Bum! Siguiendo de cerca de Goku, una figura alta saltó, aterrizando frente a él, y sus palabras estaban llenas de desdén. Pensé que eras un Saiyajin, que serías muy fuerte. Parece que te sobreestimé. Extendió la mano para agarrar a Goku, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal y se giró para ver que había alguien más allí. ¿De dónde salió esta mosca? Su mirada se posó en Rod, percibiendo el tenue aura que emanaba de él, y el recién llegado liberó una explosión de energía. Un rayo de luz se dirigió hacia Rhodes, seguido de una ráfaga de luz blanca que provocó una explosión. Humo y polvo llenaron el aire, oscureciendo la visión. Es un verdadero imbécil. Cuando el humo se disipó, apareció un gran cráter donde había estado, y la persona que había aparecido inexplicablemente había desaparecido sin dejar rastro. Al ver esto, la figura alta maldijo, extendió la mano y sacó a Goku del suelo, continuando su furia. Los gritos de Goku resonaron por toda la ciudad. Ya verás. No muy lejos, Rhodes, que había usado el rayo de luz para alejarse de la escena, escuchó la insolencia de Slug y la anotó en silencio. En efecto, tras tocar el nodo espacio-temporal, Rhodes apareció no en el mundo principal, sino en otro mundo paralelo, justo a tiempo para presenciar la brutal paliza que le propinaban a Goku. Quien lo golpeaba no era otro que Slug, uno de los pocos namekianos malvados que había recuperado su juventud. Al ver a Slug, la información relevante surgió automáticamente en la mente de Rhodes. Fue en el mundo de esta película donde Goku alcanzó su forma de Super Saiyan, y también parecía ser donde usó el llamado Kaioken X100. Debido a estos recuerdos, Rhodes no contraatacó de inmediato el ataque de energía de Slug, sino que desapareció de su lugar, con la intención de observar la situación primero. Quería presenciar la forma Super Saiyan de Goku de primera mano y cómo usaba el Kaioken X100. Basándose en su propia experiencia aprendiendo el Kaioken X100 era demasiado exagerado. No pudo evitar prestar atención a sus posibles misterios, queriendo descubrir de qué se trataba y si podía aprender algo. ¡Bang! 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 Slug agarró las piernas de Goku, golpeándolo repetidamente contra el suelo, y por un momento, los gritos de Goku resonaron sin cesar.
HMM. De repente, tras recibir un fuerte golpe de Slug, la camisa de Goku se rasgó, y Rock sintió de inmediato un cambio en su aura. ¡Bang! Justo entonces, cuando el puño de Slug impactó de nuevo, Goku, que había estado completamente en desventaja y siendo atacado unilateralmente, lo atrapó de repente. Mirando a su alrededor, humo blanco se elevó del cuerpo de Goku, y su aura comenzó a fluctuar. Ya llegó. Al ver esto, Rock supo que Goku estaba a punto de entrar en su estado de Super Saiyan. En ese momento, incluso su corazón, generalmente tranquilo, se estremeció de emoción. Al instante siguiente, una aura furiosa estalló por completo. Las pupilas de Goku se volvieron blancas, y su aura se disparó, entrando por completo en su estado de Super Saiyan. ¡Guau! Cuando Goku logró transformarse en Super Saiyan a medias, Rob, atento a su estado, se sintió instantáneamente revitalizado. Sintió como su cuerpo se calentaba, como si un poder profundo en su interior se hubiera activado, una sensación de liberación inminente. ¡Ah! Sin embargo, justo entonces, un grito ensordecedor resonó, interrumpiendo bruscamente su sensación, y la oleada de poder se desvaneció de nuevo. Esta interrupción frustró enormemente a Rhodes. Su mirada se volvió fría al observar a Slug, quien estaba siendo brutalmente golpeado por Goku en su forma de Super Saiyan. Lo único que deseaba era hacerlo pedazos. Aún no lo había logrado. Aunque el grito de Slug lo había interrumpido, Rhodes sabía que todavía le faltaba un paso para transformarse con éxito en Super Saiyan. Su poder de combate actual era suficiente, y sus células S deberían haber aumentado considerablemente tras 2 años y medio de vida pacífica en el mundo principal. Por lo tanto, se cumplían 2 de las 3 condiciones. Solo faltaba el estímulo final de una emoción intensa. Sin embargo, esta condición parecía aún más difícil. Pero tras presenciar la transformación de Goku en Super Saiyan, Rhodes se dio cuenta de que, además de la estimulación emocional, percibir con atención los estados de otros Super Saiyan parecía una estrategia viable. Si su poder de combate actual fuera mayor y tuviera más células S, debería haber podido transformarse con éxito en Super Saiyan tras la estimulación de la transformación de Goku. Al analizar por qué no lo había logrado, Rhodes sintió un profundo pesar. Pensando en esto, frunció el ceño, dándose cuenta de que, debido al poco tiempo que había pasado en ese mundo paralelo, no había entrenado mucho. Sin embargo, aunque él no hubiera experimentado mucho, en el mundo principal podrían haber transcurrido varios años. En ese tiempo, Isla, que no se había quedado muy atrás, podría ser ya más fuerte que él, quizás incluso haberse transformado en Super Saiyan. Si ese fuera el caso, ¿no se sentiría completamente humillado si regresara? La sola idea de ser humillado por Isla era inaceptable para Rhodes. Con esto en mente, reflexionó un momento, luego creó un clon, abrió un portal espacial con un gesto de la mano y su cuerpo principal entró antes de que el portal se cerrara. Necesitaba entrenar, idealmente transformándose en Super Saiyan antes de regresar al mundo principal, o al menos, aumentando significativamente su poder base. Al ver a su cuerpo principal entrar en la habitación del tiempo para entrenar, el clon de Rhodes centró su atención en Slug, quien ahora estaba agitado. En ese momento, el aura que emanaba del Super Saiyan Goku era caótica y furiosa, sus pupilas estaban blancas y carecía de consciencia, pero solo tenía un objetivo: matar a Slug. ¡Puf! De repente, Goku lanzó un puñetazo, destrozando uno de los brazos de Slug. ¡Bang! Goku golpeó de nuevo, lanzando a Slug por los aires. HMPH. Slug, que había sido derribado de un golpe, se levantó rápidamente del suelo. No le dio la menor importancia al brazo que acababa de perder. Soltó un rugido ensordecedor y, al instante, un nuevo brazo brotó del muñón. ¡Bang! ¡Bang! ¡Ah! De pronto, Slug se quitó los guantes, luego el casco que cubría su cabeza, revelando así su verdadero rostro. Un Namekiano. En el siguiente segundo, su cuerpo comenzó a expandirse a una velocidad visible al ojo humano, hasta transformarse en un gigante de más de 10 metros de altura. En ese momento, al ver el aspecto namekiano de Slug, Goku recuperó la conciencia, y su expresión se llenó de asombro e incredulidad. En su conocimiento, aparte de aquel malvado pensamiento separado del antiguo dios el gran demonio Piccolo, todos los demás namekianos, incluso Piccolo mismo, eran seres bondadosos. Jamás habría imaginado que este despiadado villano frente a él también era un namekiano. Slug había revelado su verdadera forma y poder, mientras que Goku, por su parte, había perdido su estado de pseudo Super Saiyajin.
Comparados ahora, la balanza del combate volvía a inclinarse en contra de Goku. Goku fue nuevamente atormentado, escapó por poco de la muerte varias veces y finalmente fue capturado por la babosa gigante, incapaz de liberarse. Sin embargo, justo en ese momento, el verdadero héroe de la película, Piccolo Daimon, llegó y, junto con Gohan, lanzó un ataque silbante contra Slug, rescatando con éxito a Goku. Esta trama está llena de giros inesperados. Se quejó el clon de Rod, viendo a Slug tendido en el suelo agonizando por el silbido de Gohan. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Piccolo había transferido su ki a Goku, y un poderoso ki, que incluso sorprendió a Rod, emanó del cuerpo de Goku. Gracias a la ayuda de Piccolo, Goku usó el Kaioken X100 que tanto había anhelado. Así que así es. Rod, al percibir con atención el estado físico de Goku, mostró una repentina comprensión. Desconocía si el Kaioken de Goku alcanzaba 100 veces su potencia normal, pero el multiplicador era, sin duda, considerable. Sin embargo, no se centraba en eso, sino en el estado anómalo de Goku. Quizás se debía a que el ki que Piccolo le había transferido había reaccionado de forma inexplicable con el ki de Goku. Al liberar el Kaioken de alto poder, si bien sufrió daños severos, estos desaparecieron a una velocidad increíble, permitiendo que su cuerpo volviera a la normalidad, como si nada hubiera pasado. En resumen, la enorme carga física provocada por el uso del Kaioken de alto poder se había disuelto gracias a algún tipo de poder. ¿Podría ocurrir una reacción tan milagrosa tras la combinación del ki de Piccolo y el de Goku? ¿O es algo que solo puede suceder en este mundo? Al percibir el estado actual de Goku, Rode sintió una inquietud. Aunque no lo comprendía del todo, al analizar la capacidad de Goku para desatar el poderoso Kaioken, parecía que si se redujera el esfuerzo físico de usarlo, el multiplicador podría aumentar. Incluso si no pudiera alcanzar el estado actual de Goku, demostraba que, además de depender de atributos físicos superiores, existían alternativas. ¿Una poderosa capacidad regenerativa? ¿O tal vez un estado fijo? Rode pensó en ello, pero no le dio muchas vueltas. Después de todo, si bien la inmensa carga física del Kaioken podía eliminarse mediante algún método, la carga en sí permanecía. Una vez que se transformaba con éxito en Super Saiyan, en todas sus formas, 1, 2, 3 y 4, la carga era menor que con el Kaioken, y el multiplicador era aún mayor. Por lo tanto, dedicar demasiado esfuerzo a investigar cómo eliminar la carga del Kaioken sería un desperdicio. Sin embargo, aunque él mismo no la necesitara, podía permitir que otros la usaran. Alguien podría investigar un poco, pero no era necesario invertir demasiado tiempo en ello. Habiendo tomado una decisión, el clon de Rode volvió a centrar su atención en la batalla entre Goku y Slug. La situación se había invertido de nuevo. Frente al poderoso Kaioken de Goku, Slug se encontraba instantáneamente en desventaja. ¡Bang! Justo entonces, Goku desató su puño del dragón, atravesando a Slug de un solo golpe. La batalla estaba decidida. Sin embargo, justo cuando Goku derribó a Slug y voló hacia el cielo, con la intención de disipar las nubes oscuras que cubrían la tierra, Slug se levantó de nuevo. No solo eso, sino que la horrible herida en su pecho comenzó a sanar lentamente. Esto no estaba bien. Al ver lo que sucedía, Rode se sintió completamente desconcertado. Aunque había pasado mucho tiempo y no recordaba los detalles de las películas de Dragon Ball, la situación ya se había revertido varias veces. Slug, el villano, ya debería haber sido derrotado. ¿Acaso Goku iba a ser vencido de nuevo? Con este pensamiento en mente, Rode, con la mirada fija en el campo de batalla, decidió intervenir y salvarlo. Tras varios cambios de rumbo, incluso con el aura de poder de Goku, este había llegado a su límite. Continuó la lucha, preocupado de verdad por la posible derrota de Goku. Justo entonces, Slug desapareció de su lugar, apareciendo detrás de Goku en el cielo un instante después, propinándole un cogazo que lo derribó al suelo. Algo andaba mal. Al ver a Goku tendido en el suelo, con su aura extremadamente débil, Rhodes frunció el ceño. ¡Pum! Al ver el aura de Slug aumentar repentinamente y luego, al descender del cielo, estrellarse contra Goku con la fuerza de una montaña, Rhodes desapareció al instante. ¡Bum! Slug se estrelló contra la tierra, provocando que el suelo se hundiera y se abriera en todas direcciones. A pesar de crear una escena tan aterradora, Slug no sintió alegría por la victoria, porque su objetivo había desaparecido. ¿Eres tú? Al sentir la presencia de Goku, Slug lo miró y se sorprendió al descubrir que el tipo que debería haber sido reducido a cenizas había reaparecido.
¿Podría ser un mundo paralelo donde Slug había alcanzado la victoria final? Mirando a Slug, cuya aura se había debilitado pero seguía siendo mucho más fuerte que la de Goku y los demás, Rhodes no pudo evitar pensar. Gracias. Aunque no reconoció a Rod, era un hecho que lo había salvado, y Goku, apoyado en él, habló débilmente. Miró a su alrededor. Krillin estaba inconsciente a lo lejos, Gohan yacía en el suelo, Piccolo también, y él mismo estaba agonizando. En ese momento, al recordar con qué facilidad Rod lo había alejado del ataque de Slug, la esperanza brilló en sus ojos. ¿Podrías derrotar a ese tipo, por favor? Ante esta petición y al ver el estado lamentable de Goku, Rod se disculpó. Lo siento, mi poder es limitado, no puedo con él. No era más que un clon, usado principalmente para observar el estado físico de Goku cuando usaba el Kaioken y para registrar información. ¿Cuánto poder podía tener un simple clon? Aunque Slug había perdido la mayor parte de su poder, al cuerpo original le quedaba muy poco. Ya veo, qué lástima. Al oír las palabras de Rod, Goku no lo culpó, pero su rostro se llenó de abatimiento mientras miraba a Slug, con el corazón apesadumbrado. Había fallado en proteger la Tierra esta vez. Al ver el estado de Goku, Rod lo consoló rápidamente. No te preocupes, aunque mi poder es limitado y no puedo con ese tipo, no estás aquí. Yo. Jaja. Al oír las palabras de Rod, Goku esbozó una mueca de impotencia. Quería seguir luchando, pero si nadie lo apoyaba, ni siquiera podía mantenerse en pie, así que ¿cómo iba a luchar? Conozco el jutsu de curación. Mientras alguien no esté muerto, puedo curarlo al instante. Al ver el estado de Goku, Rod no dudó en decir nada. Abrió la palma de la mano y lanzó el jutsu de curación directamente sobre Goku. Aunque el clon de Rod tenía muy poco poder, sabía todo lo que Rod sabía. Por lo tanto, aunque no fuera de mucha ayuda en una batalla directa, aún podía curar a algunas personas como asistente. ¡Guau! En un instante, Goku sintió que todas sus heridas habían desaparecido. No solo eso, sino que se había recuperado por completo, y todo su cuerpo rebosaba de emoción. ¡Genial!, exclamó Goku sorprendido, consciente de su estado. Su mirada se posó en Slug, cuyo rostro reflejaba incredulidad, y le suplicó a Rob. Yo me encargo de ese tipo, salva a Piccolo y Gohan. Sin esperar respuesta, Goku se lanzó contra Slug. Al ver a Goku correr con tanta energía hacia él, Rod se giró hacia Piccolo y Gohan, que yacían en el suelo no muy lejos, y a Krillin, más alejado. En un abrir y cerrar de ojos, los atrajo a su lado, los curó con un jutsu de curación, y entonces los cuatro se sentaron juntos a observar la batalla entre Goku y Slug. ¿De verdad está bien que nos quedemos mirando así? Piccolo se sentía muy incómodo como espectador y no pudo evitar hablar primero. Después de todo, estaba acostumbrado a luchar contra enemigos, perder y luego tumbarse en el suelo esperando a que Goku cambiara el rumbo de la batalla. Ahora, observar desde la barrera le resultaba un poco extraño. ¿Qué? ¿Tienes que tumbarte en el suelo para sentirte cómodo? Al oír las palabras de Piccolo, Rod arqueó una ceja, le lanzó una mirada de advertencia y le preguntó a su vez. Piccolo, tienes que aprender a adaptarte. Tendrás muchas más oportunidades de ser espectador en el futuro. Al ver al disgustado Piccolo, Rod pensó en silencio en que su nivel de poder no estaba a la altura desde hacía un tiempo y no pudo evitar quejarse para sus adentros. Tío Piccolo, no te preocupes, papá puede ganar ahora. El pequeño Gohan, que estaba a un lado, se sentía incómodo siendo un espectador como Piccolo, pero la batalla entre Goku y Slug era prácticamente un hecho. Aunque Slug era poderoso, ya no le quedaba mucha energía, mientras que Goku, si bien su poder de combate normal no era muy alto y no podía replicar su forma de Super Saiyan, estaba en su máximo esplendor. Con la técnica Kaioken a su disposición, lidiar con Slug, cuyo poder se había reducido a una décima parte, no representaba ningún problema. Sí, Piccolo, Gohan tiene razón. Intervino Krillin al ver a Piccolo comer. Provocado por Rod y al escuchar las palabras de Gohan, especialmente el tono claramente burlón de Krillin, la ira de Piccolo creció. Al ver a Goku enfrascado en combate con Slug, Piccolo finalmente estalló y gritó. Oye. Goku, deja de perder el tiempo y acaba con él. Pero ahora, con una ventaja decisiva, la vieja costumbre Saiyajin de Goku de ser imprudente resurgió. Jeje. Goku, enfrascado en la pelea, de repente oyó el inexplicable rugido de Piccolo, miró hacia él, se rascó la cabeza con timidez y, sin contenerse, desató todo su poder. ¡Bum! Al instante, el Kaioken impactó, el poder de Goku se disparó, dejando a Piccolo sin ninguna posibilidad de sobrevivir y aniquilándolo en un abrir y cerrar de ojos.
Inmediatamente después, voló hacia el cielo, lanzando una ráfaga de ki para disipar las nubes oscuras que cubrían la tierra, permitiendo que volviera a ver la luz del día. ¡Pum! Habiendo hecho todo lo posible, Goku regresó y aterrizó. Papá. Tan pronto como aterrizó, el pequeño Gohan corrió a sus brazos. Gohan aún era pequeño y no tenía mucha experiencia en combate. Esta experiencia cercana a la muerte, aunque finalmente victoriosa, lo dejó conmocionado e incapaz de superar el trauma. Bien, Gohan, ya pasó. Goku abrazó a Gohan con fuerza para consolarlo, y luego miró a Rob. Soy Goku, Son Goku. ¿Puedo preguntar tu nombre? Rob, respondió Rob con calma, mirando a Goku. Incluyendo a este, ya había conocido a tres. Sin embargo, solo el Goku que tenía delante le había deparado algunas sorpresas. Además de la forma Super Saiyan, la técnica especial Kaioken que utilizaba también era muy valiosa. ¿Eres un Saiyan, verdad? Preguntó Goku, notando la cola en la cintura de Rob durante la conversación. Luego explicó. Bueno, algunos Saiyans invadieron la Tierra hace un tiempo. Claro que eres diferente a ellos. Así es. Al oír las palabras de Goku, Rob supo de quién hablaba. Del grupo de Vegeta. Pensando en Vegeta, Rob no pudo evitar pensar en Vegeta y sus amigos en su propio mundo. Se preguntó cómo les estaría yendo bajo el dominio de Freezer. Se había olvidado por completo de ellos cuando estaba en la Tierra. Oye. Me alegro mucho de que estén bien. Justo cuando el grupo conversaba, una figura apareció de repente, dejando escapar un grito de alivio. Al mirar, el recién llegado no era otro que Yajirobe, un hombre algo regordete que vestía un uniforme de artes marciales y portaba una espada a la cintura. Llevaba una bolsa de semillas del ermitaño mientras se acercaba a ellos. Yajirobe, ¿por qué llegas hasta ahora? Se quejó Krilin al verlo. Si este tipo hubiera llegado antes, Goku no habría estado en una situación tan peligrosa. Si Rod no hubiera intervenido a tiempo para curar a Goku, la Tierra habría corrido un verdadero peligro. Hice todo lo posible por llegar. Respondió Yajirobe, sintiéndose ofendido por el enfado de Krilin. Con su poder limitado, ¿cómo se atrevía a mostrar su rostro? Eso sería un suicidio. Goku sabía que Yajirobe era fiable en momentos cruciales, así que simplemente sonrió y no dijo nada al verlos discutir. Tomó la bolsa de semillas del ermitaño de Yajirobe y se la entregó a Rob. No tenemos nada que agradecerte, pero por favor, acéptala si no te importa. Claro. Aunque no había muchas semillas del ermitaño en la bolsa, aún quedaban algunas, suficientes para salvar vidas en un momento crítico, así que a Rod no le importó. De hecho, Rod había considerado pedirle algunas semillas del ermitaño al maestro gato en el mundo de Turles. Sin embargo, al final, no fue tan egoísta. Después de todo, Yajirobe ya había usado la mayoría de las semillas del ermitaño para entonces, dejando muy pocas, y la producción era limitada. Por lo tanto, finalmente decidió dejárselas a los guerreros de la Tierra. Además, aún tenía muchas semillas del ermitaño almacenadas en su cámara del tiempo, y ahora que había dominado la técnica de curación, generalmente no las necesitaba, así que esas reservas eran suficientes. Después, Rod fue a casa de Goku. 2 días después, la expresión de Rod se tornó extraña y salió a un espacio abierto. Al notar lo extraño de Rod, Goku y los demás corrieron tras él. De repente, apareció un portal espacial de la nada y Rod, vestido con ropa casual y limpia, salió. «Hay 2 tíos Rod», exclamó Gohan sorprendido al ver a 2 Rod idénticos. «Rod, este...». Goku, algo confundido, miró al clon de Rod con el que había pasado 2 días. Sin embargo, el clon no le respondió, sino que se dirigió directamente al verdadero Rod y se fusionaron. «Ya veo», dijo Rod, sonriendo y mirando al grupo tras recibir los recuerdos del clon. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Rod, el verdadero Rod. El anterior era un clon mío. ¿Un clon?, preguntó Goku, intrigado. Nunca había visto un clon tan real y poderoso. Goku, ¿sigues sin poder usar esa forma anterior? Tras recibir los recuerdos del clon, Rod reflexionó sobre su situación y no pudo evitar preguntarle a Goku. Al ver que Rod volvía a preguntar por la forma de Super Saiyan imitador, Goku se rascó la cabeza con timidez. Rode, lo siento, no tengo ni idea. Ah, ya veo. Al oír esto de nuevo, Rod se sintió algo decepcionado. Durante los 2 años en la habitación del tiempo, quizá por las muchas habilidades que había aprendido o por el viaje en el tiempo, sumado a un período de rápido crecimiento de poder, el poder de Rod había aumentado a un ritmo asombroso.
Antes, su poder de combate alcanzaba decenas de millones, pero rondaba los 30 o 40 millones. Sin embargo, tras entrenar en la habitación del tiempo durante menos de 2 años, su poder se había disparado a más de 100 millones. Pero, una vez alcanzados los 100 millones, aunque su poder seguía aumentando, el ritmo de crecimiento se ralentizó repentinamente, de forma totalmente incomparable a antes. Después de permanecer allí otro mes, al darse cuenta de que había llegado a un punto muerto, Rod se lavó y abandonó la habitación del tiempo, con la intención de encontrar una oportunidad para transformarse en Super Saiyan. Originalmente, Rode quería usar el estado Super Saiyan simulado de Goku como estímulo para transformarse en Super Saiyan. Después de todo, casi lo logró cuando su poder era de solo 30 a 40 millones. Ahora, su poder superaba los 100 millones, alcanzando el punto crítico. Con un poco de estímulo, podría transformarse fácilmente en Super Saiyan. Sin embargo, por desgracia, Goku solo había entrado en ese estado Super Saiyan simulado por casualidad, e incluso con la ayuda de Rode, no pudo replicarlo en solo 2 días. Caballeros, les he causado molestias estos 2 últimos días. Me marcho ahora, y espero que nos volvamos a encontrar algún día. Como Goku no pudo replicar el estado Super Saiyan simulado, y él mismo ya llevaba más de 2 días en este mundo, no podía quedarse más tiempo, así que era hora de irse. Ah, ¿ya te vas? Al oír las palabras de Rode, el rostro de Goku se llenó de reticencia. En esos 2 días, aunque el clon de Rhodes no era muy fuerte y no habían podido entrenar juntos, le había sido de gran ayuda de Goku. Ahora que se separaban de repente, no pudo evitar sentir cierta reticencia a marcharse. Ante la expresión de Wukong, Rhodes sonrió, no dijo nada y luego saludó a los demás. Hasta que nos volvamos a ver. Dicho esto, su figura desapareció de la montaña Baozi, dejando a todos allí, absortos en sus pensamientos. Al abandonar la montaña Baozi, Rhodes no dudó. Confiando en sus agudos sentidos y sus métodos específicos, buscó de inmediato un nodo espaciotemporal. Esperaba poder regresar al mundo principal esta vez. Al encontrar el nodo espaciotemporal, Rhodes reflexionó en silencio, extendió la mano y lo tocó, desapareciendo de ese mundo. Pero no del todo. Tan pronto como reapareció, Rhodes agudizó sus sentidos y se percató de la situación actual en la Tierra, frunciendo el ceño involuntariamente. Viajar de mundo en mundo usando nodos espaciotemporales no era la solución. Necesitaba encontrar un método fiable. Al reaparecer en un mundo paralelo, Rhodes comenzó a reflexionar. Tras examinarse con detenimiento, descubrió que, después de varios viajes consecutivos, su control sobre el poder del espacio-tiempo parecía haber aumentado ligeramente. Intuyendo esto, activó la detención del tiempo con un pensamiento. Inmóvil en el tiempo congelado, calculó en silencio el paso del tiempo. Todo a su alrededor se detuvo solo un instante antes de volver a la normalidad. Sin embargo, Rode notó que, en comparación con la anterior congelación temporal, que duró mucho menos de un segundo, esta era casi igual. No solo había mejorado su capacidad para congelar el tiempo, sino que, tras una inspección más minuciosa, su sensibilidad a los nodos del espacio-tiempo también parecía haber aumentado. Rode incluso se preguntó si era solo su imaginación, pero parecía que, al viajar físicamente por el espacio-tiempo, influenciado por su poder, el transcurso de su vida se había ralentizado. Sin embargo, este efecto era extremadamente pequeño, tenue y poco real. Casi como una ilusión. «Oro», exclamó Rode, dándose cuenta de su estado actual y exhalando profundamente. A este ritmo, incluso si no viajaba al mundo principal la próxima vez, a medida que su control sobre el poder del espacio-tiempo se fortaleciera, sin duda encontraría el camino correcto. Sin embargo, si continuaba viajando en el tiempo, desconocía cuánto tiempo habría transcurrido para cuando regresara con éxito al mundo principal. Pensar en ello era inútil. Primero necesitaba resolver el problema inmediato. Por lo tanto, este pensamiento no permaneció mucho tiempo en la mente de Rode. En ese momento, Rode se encontraba en ruinas. No, más precisamente, en las ruinas de una ciudad destruida. Mirando a su alrededor, solo se veían ruinas y escombros, con escasa vegetación. Incluso al mirar al cielo, estaba nublado y tenuemente iluminado. El mundo entero emanaba una sensación de opresión. Boom. Boom boom boom. De repente, violentas explosiones resonaron a lo lejos de la ciudad, una tras otra, como si alguien estuviera llevando a cabo una demolición. ¡Bang!
Justo entonces, una fuerte ráfaga de viento azotó la zona, y el culpable de las explosiones pareció divisar a Rhodes y se abalanzó sobre ellos. ¡Pum! Dos figuras aterrizaron una tras otra sobre las ruinas, no lejos de Rhodes, mirándolo con ojos fríos e implacables. ¡Ja! No esperaba que alguien se atreviera a salir tan descaradamente. Número 17, ¿crees que este tipo es idiota? La rubia vio al común Rhodes, y un destello de burla apareció en sus ojos fríos e implacables. No pudo evitar burlarse del chico de cabello negro a su lado. No lo mates tan fácilmente, o si Gohan no aparece, nos quedaremos sin nada con qué jugar. Ante las palabras de la rubia, el chico de cabello negro, igualmente frío e implacable, pronunció estas aterradoras palabras con seriedad. ¿Acaso no han considerado mis sentimientos? Al oír las palabras desenfrenadas de los androides 17 y 18, que no mostraban el menor respeto por él, Rhodes se quedó sin habla, maldiciendo para sus adentros. En ese instante, las dos figuras que aparecieron ante Rhodes no eran otras que los androides 17 y 18. Sin embargo, los androides 17 y 18 que tenía delante no eran las dos personas que Rhodes recordaba, sino dos individuos despiadados y desenfrenados del universo de Trunks del futuro, que se deleitaban matando y destruyendo. No obstante, a juicio de Rhodes, este mundo parecía tener algunas diferencias. ¿Quién va primero? Preguntó. Al oír las palabras del androide 17, la androide 18 asintió, pero ahora que por fin se había encontrado con un ser vivo, su espíritu juguetón se desbordó y no pudo evitar preguntar. Da igual, pero no lo mates. Ante las palabras de la número 18, el distante número 17 hizo un gesto casual con la mano, entregándole a Rhodes ese juguete inofensivo que acababa de aparecer. Jeje, entonces déjamelo a mí. Tras asegurarse el juguete, Android 18 saltó de las ruinas y se detuvo cerca de Rhodes, mirándolo fijamente. Al ver la expresión impasible de Rhodes, Android 18 se sorprendió un poco, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Se acarició la barbilla y habló con voz melodiosa pero llena de malicia. Interesante. Me pregunto si seguirás tan tranquilo cuando te falten extremidades. Ja. Al oír la amenaza de Android 18, Rhodes no se asustó en absoluto. Al contrario, casi se echó a reír. Si recordaba bien, los androides del mundo de Truman del futuro eran relativamente débiles, probablemente sin alcanzar siquiera un nivel de poder de 1000 millones. Por lo tanto, él, cuyo nivel de poder normal ya superaba los 1000 millones, no estaba preocupado en absoluto. Aunque aún le faltaba un paso para transformarse en Super Saiyan, todavía poseía el poder del gran simio, que podía multiplicar su fuerza por 10, y el Kaioken, que podía usar a más de 20 veces su potencia normal. Qué lástima para un rostro tan hermoso. Mirando a Android 18, que tenía una apariencia juvenil pero era completamente malvada y exudaba maldad de pies a cabeza, Rhodes pensó. Qué lástima. Pum. Justo entonces, Android 18, con una sonrisa malévola, levantó la mano y disparó un rayo de luz, apuntando directamente a la pierna derecha de Rod. La calma constante de Rod irritaba a Android 18, así que decidió romperle la pierna y luego verlo temblar de miedo e impotencia, suplicando clemencia de rodillas. ¡Bang! El rayo de luz impactó con precisión en la pierna de Rod, pero en lugar de la sangre a borbotones, las súplicas de clemencia, el miedo y la impotencia esperados, no hubo nada. ¡Guau, guau, guau! Al ver a Rod completamente ileso tras su ataque casual, Android 18 no se enfadó en absoluto. Al contrario, sus ojos se iluminaron y dejó escapar una exclamación de emoción. La emoción de ver un juguete divertido. Al fin y al cabo, la gente común era demasiado frágil en sus manos, fácilmente rompible con unos pocos golpes. Este tipo, ileso por su ataque, debería ser como Gohan, suficiente para que las dos jueguen con él durante mucho tiempo.